Suscríbete a la Panterita. Grupo Garden. Más información en kia.com.py. Kia. Movement that inspires. Service gratis por 2 años o 40.000 kilómetros, o lo que suceda primero para señas realizadas hasta el mes de julio del 2024. Una noche fantástica con los amigos. Hacé como Pablito Lechuga. Después de tomar y antes de dormir, tomá Scon. Con Scon, al día siguiente, cero resaca y fresco como una lechuga. Scon es contra la resaca. Pedilos en tu tienda de conveniencia favorita y en farmacias. Scon es un producto de Dallas S.A. Tu bienestar, nuestro propósito. En Genética 4x4 no solo criamos ganado, criamos excelencia. Nuestra genética se basa en la selección rigurosa por marmoleo, garantizando carne premium de la más alta calidad. Descubrí el futuro de la ganadería hoy mismo. Te invitamos a participar en la feria televisada este sábado 1 de junio a las 10 horas por NPI. Contactá con Piemonte Trading y transforma tu producción en sinónimo de carne premium. Sudameris Securities, Casa de Bolsa, te ofrece una amplia gama de servicios financieros para personas, empresas e instituciones. Conoce las oportunidades de inversión en fondos mutuos, fondos de inversión, bonos, CDAs y acciones para que puedas hacer crecer tu patrimonio al plazo y riesgo que mejor se adecue a tu perfil. Visita su nueva oficina sobre Avenida Aviadores del Chaco, esquina Profesor Vasconcellos, o en www.sudamerisecurities.com.py y entérate más sobre las soluciones financieras que tienen para vos. Impulsa tu crecimiento con Sudameris Securities, Casa de Bolsa. Dermagloss Facial Ultra. Ultra hidratación. Ultra firmeza. Ultra volumen. Ultra estructura. Tu vida tiene momentos, tu piel también. Dale lo que necesita con Dermagloss Ultra. Una línea para cada etapa de tu vida. Radio 1 de marzo, 780M. Anuncia nuestro próximo programa. Deporte Total. Deporte Total por las 780 AM. 1 de marzo. Deporte Total. Deporte Total. Primerísima en deportes. ¿Cómo están, amigos? Tengan ustedes muy buenos días. 11:32 segundos. Volvió a eliminarse Cerro Porteño. Volvió a quedarse fuera de Copa Libertadores de América. Ante su hinchada maravillosa, en su templo, más de 40.000 corazones que palpitaban en ese escenario y millones en todo el territorio paraguayo. Le superó una vez más la responsabilidad al equipo de Cerro con su estadio lleno. Esta vez sí se equivocó el entrenador de Cerro Porteño. ¿Qué le pasó a Alan Benítez? ¿Se le movió algo en la cabeza para esa acción criminal contra un colega? ¿Era necesario? ¿Impotencia? Cerro se quedó una vez más fuera de Copa Libertadores de América. ¿Cuándo será ese año en que Cerro pueda dar la alegría y satisfacción a su gran hinchada de llegar a instancias decisivas del torneo más importante del continente, que es la Copa Libertadores de América? Empató con Colo-Colo, quedó fuera de octavo de final de la Copa, y gracias a que Fluminense dio vuelta a un marcador adverso que lo tenía 2 veces ante Alianza, 1-0, después 2-1 en contra, terminó ganando. Cerro clasifica a Copa Sudamericana, o si no se quedaba incluso fuera de la misma. Jotita, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Luis Enrique, un cordial saludo para todos. Benicio. ¿Qué tal, Luis Enrique, compañeros? Un cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. Qué decepción, ¿no? Qué decepción. Estábamos con tantas ilusiones, con tantas esperanzas, y justamente aquí en la mesa ayer decíamos, todo está muy bien, lo futbolístico, gran nivel, arropado, la gente, la actitud, el microclima que íbamos a tener a la noche, y puntualizamos ese aspecto, y tantas cuestiones positivas. ¿Estará en condiciones psicológicas, mentales, los jugadores de Cerro Porteño de absorber esa responsabilidad sabiendo de que es un partido bisagra, un partido sin retorno
en materia de clasificación y bueno, esa era la asignatura pendiente y se dejó para febrero, finalmente, ¿no? ¿Qué tal, Tano? Bien, buen día. En Cerro Porteño siempre hay algo intangible, algo que no vemos, algo que no se puede tocar. Pero la historia se repite, se repite y se repite. Vos tuviste razón, Tano. Yo recuerdo perfectamente cuando aquí en la mesa de Deporte Total habías dicho, cuando Cerro deja escapar una victoria en Lima ante Alianza, Sí. dijiste Cerro hipotecó su clasificación. Sí. Hipotecó su clasificación. Anoche mismo, después del partido, mientras venía en el auto, para colmo de los nervios, me olvidé mi aparato celular en la cabina. Obviamente, retornarme, me acordé cuando estábamos aquí cerca de la radio, vine y tuve 1 hora y media esperando que los compañeros que estaban haciendo su trabajo retornaran para que nuestro compañero técnico Rafa Duarte me traiga el celular. Estaba cargado de mensajes y encontré uno en el cual, un largo mensaje, sentí muchas verdades. Lo que vos acabas de decir, hay algo intangible que no se ve en Cerro. Y arrugó anoche Cerro Porteño. Le cuesta el escenario escénico con tanta gente. Y vos decís, pero son jugadores diferentes. Otro partido, otra historia. Otro técnico. Otro técnico, pero siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. Cerro eliminado una vez más de Copa Libertadores de América. En su cancha. Pero ¿cuántos partidos importantes Cerro dejó ir con ese público maravilloso? Un frío que pelaba así anoche. Un frío que pelaba. Y ese templo, porque Iponá, la cancha de Cerro Porteño, anoche estaba admirando una vez más la belleza de la cancha de Cerro Porteño, la nueva olla. Y el público ahí acompañando. Y un primer tiempo para el olvido. Y primera vez que nos miramos con Jotita como si fuéramos una pareja que buscaba una explicación a una relación amorosa o profesional o nerviosa. Y le planteo a Jotita, Jotita, decime, ¿por qué lo quita Apache? Y Jotita me abre los ojos así como yo estoy haciendo en pantalla. Y no tengo respuesta, no sé. Hasta ahora no le encuentro, yo creo, no digo que por eso no ganó Cerro, pero para mí no era el jugador que tenía que salir. ¿A los cuánto fue el cambio, Jotita? ¿6? ¿7? Por ahí. A los 6 minutos del segundo tiempo. Para mí el que tenía que salir era el Pachi Carrizo. Tenía que entrar, seguir Carrizo y salir Iturbe. Pero en fin, yo quiero escuchar la opinión de ustedes. Yo simplemente doy pie a los tips principales, como la actuación, la actitud cobarde, criminal de Alan Benítez, que no podemos perdonar. A ese muchacho hay que hacerlo ver. Lo que hizo anoche fue criminal. Le pudo haber cortado la carrera a un colega que, como él, se sacrifica para llevar el pan de cada día a su casa, a su familia. Lo que hizo ayer Alan, imperdonable. Y las imágenes son demasiado contundentes. Más allá de que Jan nos engañó a todos, pues Jan vino y festejó frente a nuestra cabina como si fuera que se iba a ver una revisión de un supuesto penal en el área de Colo-Colo. Sí, en la acción anterior. En la acción anterior. A ver, bueno, primero que nada, el ejemplo no me agradó mucho, ¿verdad? Pero bueno, lo tomamos. Yo creo que vimos el primer tiempo más errático de Cerro Porteño en la era de Manolo. 3 pases seguidos no podía hacer Cerro Porteño. Y eso fue un contagio, desde Brock hasta Cecilio, Iturbe, ni hablar. Para mí el único que le ha dado un poco de luz a ese equipo de Cerro Porteño fue Peralta. Al único que uno veía que no le quemaba la pelota, Pires de Mota tampoco, pero lo de Peralta sobresalió más porque era él el encargado de acompañar más que Robert Piris el trabajo ofensivo de Cerro. Pero después yo no entendí lo del Pachi. Si era una cuestión de rendimiento, era sacarlo a Cecilio y sacarlo a Iturbe y sacarlo en el entretiempo. Porque su mayor virtud es la velocidad. No estaba explotando velocidad él. Con la pelota en los pies estaba errático. Un pase de 3 metros no lo podía dar, lo daba mal. Por productividad era el cambio Iturbe. Y después llamativo lo de Cerro Porteño. Yo no sé si pasa por un tema de arrugar, porque eso en el fútbol es denigrante para el jugador de fútbol. Yo creo que este Cerro se encontró con su peor versión en el primer tiempo
y un segundo tiempo de empuje, mejorado en el sentido de no sentirse tan cohibido, tan opaco, tan errático, pero futbolísticamente Cerro a mí me parece que en ningún momento supo sobresalir. Esa es la realidad en la propuesta futbolística que vimos anoche de Cerro Porteño, porque da la sensación, como se suele decir para graficar el concepto, nomás que los astros se alinean cuando todo sale bien. Y ayer los astros no se alinearon y todo salió mal, empezando desde la equivocación en la decisión del técnico Manolo, ¿verdad? A quien yo ya le emitía conceptos laudatorios, le puse mucha ficha, ahora le vuelvo a sacar la ficha, porque este es un partido clave, no es un partido más de campeonato que te puedes recuperar, este es un partido clave, con todo el efecto multiplicador que tiene. Deportivamente hablando, ya no continúa en Copa, una victoria hubiese significado valor agregado, $330.000 por ganar el partido más la clasificación, ¿verdad? Estaría orillando, superando los $1 millón. Pero eso, van a decir, económico y de beneficio. Simplemente como una cuestión aleatoria a lo estrictamente futbolístico. Y en lo estrictamente futbolístico, todas esas buenas versiones que estábamos hablando del nivel de piezas clave dentro de la estructura del Cerro Porteño, ayer se disiparon, se quedaron en la nebulosa. La pregunta para mí es la siguiente. Las causales de este Cerro Porteño errático, primordialmente a lo largo y ancho del primer tiempo, ¿le pesó la responsabilidad? ¿Le pesó el público? ¿Le pesó su cancha? Y ahí entra lo que dijo el Tano, hay algo ahí, por eso Jotita, el término lugar es fuerte, es muy fuerte. Un término futbolero. Pero un término futbolero. Ahora yo le quiero decir algo más. Temeroso. Sí, pero le superó entonces el medio escénico. Ahí entra lo que vos decís. Está ahí nomás. Pero ahí entra la parte mental. Ahí entra la parte mental, claro. Porque la parte futbolística, Jotita, vos, Benicio, yo, el Mister Manolo coincidimos que el primer tiempo de Cerro fue un desastre. Horrible fue el primer tiempo, impreciso. La jugada del penal, por Dios. Ahí voy a sacar tu famosa frase. En el manual está cómo vas a hacer en la cabecera de tu área, claro, con tu rival presionando, tocar una pelota para atrás dentro de tu área, Iturbe. Ahí se equivocó Iturbe y le arrastró a Ronaldo de Jesús, que es joven, que a lo mejor pudo haber esperado nada más ahí. Pero él intentó y el pícaro de Paiva, que ya tiene mucho más experiencia, hizo para girar y lo tocó. ¿Fue penal? Fue un clarísimo penal. Claro. Pero ¿dónde partió el error? Iturbe, ¿cómo está para tocar dentro del área y para atrás? Y para colmo tira corto. No, Ronaldo ni lo ve a Paiva. Si él va para sacar la pelota. No. Paiva venía de atrás. Paiva viene detrás de Ronaldo de Jesús. Fíjate la jugada. Ahí está la jugada, vamos a ver. Ahí baja Alan. Mira dónde estaba Paiva. Claro. Ronaldo ni lo ve. Sí, Ronaldo lógicamente va a puntear esa pelota y el otro le aparece. Claro. Cuando Ronaldo estira la pierna, ya Paiva le había ganado la posición. Fíjate que Ronaldo nunca lo vio a Paiva. Claro. ¿Me entendés? Ahora, a mí me llamó mucho la atención ¿por qué esa pelota ahí? Iturbe no estaba muy presionado como para que él la pueda bajar. A lo mejor un tema de perfil, como él es zurdo y siempre va para el medio. Y a lo mejor quiso jugar para el medio, no quería salir por afuera. Jugar retrasado para que el otro saque larga. Y sí, pero en esa zona cuando, no sé, yo estoy de acuerdo en darle un pase al central cuando vos ves que hay un campo abierto, cuando no hay riesgo. Pero pase limpio. Claro, un pase limpio, seguro, tranquilo, donde si la deja, qué sé yo, 10 centímetros corta, no importa porque nadie lo presiona. Pero traer una pelota de afuera para adentro, cuando uno ya te está presionando a vos, cuando ves que el otro está ahí a 1,5 metros, y llama mucho la atención, pero era la situación general que vivía Cerro Porteño. De desorientación. De total desorientación, de imprecisiones. Mira que Colo-Colo ya lo venía avisando. Una jugada anterior, el tiro libre de Palacio, que saca Jan Fernández del ángulo, fue una pelota mal metida por Alan al medio. Entonces, Colo-Colo le fue dando toques, le fue estirando la oreja. Y Cerro nunca se despertó. Nunca dio acuse de recibo. Pero la pregunta, Jotita, lo que yo anoche viendo el partido, me preguntaba es lo siguiente, ¿no? ¿Por qué desde un comienzo del partido Cerro Porteño se sintió incómodo?
¿Por qué no es el Cerro Porteño que vemos semanalmente ya, Chupe? Y yo creo que por lo primero que te mencioné, yo creo que esas imprecisiones, errores no forzados le quitó seguridad al equipo. Le quitó confianza. Y le dio la posibilidad a Colo-Colo de que es un equipo que maneja bien la pelota en la mitad de cancha, sí, con o sin Vidal. Le dio la posibilidad a Colo-Colo de manejarle el partido. Porque yo te puedo asegurar que si Cerro en el primer tiempo no estaba tan impreciso, no iba a tener Colo-Colo la tenencia de balón que tuvo, no le iba a crear los problemas que le creó, y Cerro a lo mejor iba a tener más posibilidades para convertir. Pero Cerro, al recuperar la pelota, al querer hacer un pase de 2 metros, sin presión del rival, sin que nadie lo apure, y te equivocás, ahí vos le estás diciendo al rival, toma, maneja el partido a gusto y atacame cuando quieras. Pero lo agravás la situación cuando después haces un cambio sacándolo al hombre que puede ser lo que ayer estábamos analizando, el conector entre medio campo y ataque. Vos sabés que, Benicio, con el análisis que yo ahí no encuentro tampoco explicación, pero también le podés buscar la otra vuelta, lo que acaba de decir vos, Jotita. Manejó el primer tiempo el medio campo el equipo chileno. Sí. Castellani, Gil y Pavés era lo que más tocaban la pelota. Y después era, ¿cómo era el 11 que se llamaba? Volados y el 7 Palacios. Es decir, para mí Palacios fue... Palacios fue la figura para mí, el que más tocó. Bueno, pero ¿cómo manejaban Gil y Pavés, el capitán, y el otro, el número 19? Que siempre me confundía el apellido. Pero entonces ahí no era un poco razonable lo que vos decías ayer, Tano, de que era mejor arrancar con un volante más y Pachi para el segundo tiempo. Para mí le faltó combate a Cerro ayer. Yo creo que si teníamos un equipo un poco más combativo, Colo-Colo no iba a tener tantas ventajas como tuvo dentro del encuentro. Y tal vez, ya no lo sabremos, ¿verdad? A lo mejor un Pachi descansado, más fresco en el segundo tiempo, la historia podía haber sido otra. Igual, Cerro ya sin Pachi en el segundo tiempo creó 2, 3 opciones de gol, ¿verdad? Donde lastimosamente Cecilio y compañía no pudieron acertar el arco. El Queso pero Fernández parecía, yo veía gol. Es increíble lo del Queso, el que falló, ¿verdad? Panamá hizo técnicamente lo correcto. En la agonía del partido. Hay muchas preguntas, no lanzamos, claro, no nos hacemos ahora, ¿verdad? Si es que el Pachi estaba realmente en condiciones para jugar 60, 70 minutos, eso no sabemos. Para mí la idea estaba buena de abrir la cancha, pero el que tenía que haber sido sustituido era Iturbe y no precisamente claro. Pachi. Ahora, el gesto que hace Pachi cuando el cambio, se toca la cabeza, hace como... Aparte, Tano, yo te digo una cosa. Si el Pachi no estaba en condiciones físicas de seguir, vos, entrenador, lo hablas con el jugador en el entretiempo. Y imagino. ¿Verdad? Decir, a ver, Pachi, ¿cómo está? ¿Bien? ¿Está para seguir? Sí, estoy para seguir. Porque el gesto que hace Pachi, cuando levanta el cartel y marca el 8... Es sorpresa. La gente en el estadio silbó, murmuró, rezongó. Claro. Y Pachi, incrédulo él, porque él iba a hacer un saque de costado para Cerro, él venía retrocediendo y cuando él ve el cartel pega la vuelta y él hace esto, como lavándose la cabeza, como diciendo, me está sacando. Sí. Él sabía que no estaba haciendo un mal partido, él venía con el envión del gol. Sí. Era uno de los pocos que tenía criterio y que estaba manejando, que por lo menos le quitaba un poco de tenencia a Colo-Colo. Y lo sacaste a los 5, a los 6, 7, no sé cuánto. Cuando todos nos dimos cuenta que el cambio era Iturbe. Entonces, yo entiendo, el entrenador de Cerro se puede sentar y te puede explicar, no, yo pensé en ese momento, pensé que no te está. Ahora, vos podés decir, bueno, tal jugador no está para 60 minutos, ¿sí? Que me disculpen, pero si yo veo que el jugador a los 65 me está aportando, yo lo dejo. Yo lo dejo hasta que tenga la lengua como corbata y después lo saco. Pero si me está aportando, yo lo dejo en cancha. ¿Qué vamos a hacer promedio en un partido definitorio? La gran pregunta es, ¿qué leyó en ese momento Manolo para tomar esa decisión? No sé. Y no sabemos, Benicio. Eso es lo que te dije. Cuando nos quedamos, yo le miro a Jotita, él me mira y yo me calenté luego, porque era 6 minutos, para mí eran 6 minutos. Me puse luego nervioso, ya me lo sacó a Pachi, y dije, ay caramba, digo, y después... Y no fue la mejor noche de Cerro Porteño, definitivamente. Uno siente profundamente este dolor de la eliminación. Y ojo, nosotros estábamos pendientes a que Gianluca nos esté informando de cómo iba en Río en el Maracaná. Sí. Cerro se pudo haber quedado sin nada anoche a nivel internacional. En un momento dado se estaba quedando fuera de todo. Sí. Fuera de todo el equipo de
de Manolo. Breve pausa, le escuchamos, Robert, ya seguimos. Aseguradora Taller, sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Taller puede acompañarte. Ingresa a www.taller.com.py o llama al 021-689-1000. Aseguradora Taller, viví seguro, viví mejor. Los mejores precios en combustible te lo da Copetrol. Llena tu tanque de calidad al mejor precio. Carga Supra aditivada a 6.640. Diesel Go aditivado 7.740. Maximiza el rendimiento de tu motor cargando la calidad que ya conoces. Llena tu tanque en la Copetrol más cercana. Consulta las estaciones adheridas en las redes de Copetrol. Copetrol, vamos. En Atlántica de Inmuebles cuidamos cada detalle para ofrecerte las mejores condiciones de infraestructura y calidad de vida, asegurando la valorización de su inversión. Inició la preventa de proyecto Ciudad Aeropuerto en Encarnación, a minutos de las principales playas, hoteles, parque acuático y centros comerciales. Terrenos a partir de 430.000 guaraníes, sin reajuste y a 130 cuotas. Para mayor información contacta al 0982-647-442 o visita la página web www.atlantica.com.py y en las redes sociales como @atlanticasapy. Atlántica de Inmuebles, inversión en calidad. Bardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Bardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Bardolino Hamburguesas Artesanales. Seguinos en @BardolinoPY. Ahora, dentro de todo esto que vamos a seguir analizando, porque lo vamos a escuchar también al entrenador en un ratito, Arzamendia, ahora que me marca producción que también está Arzamendia para más adelante, yo digo, Jotita, Tano, Benicio, dos cosas. Primero, un centro bueno no podían tirar. Llegó un momento dado, los últimos 10, 15 minutos, yo le veía ahí a Manolo impotente, no podían levantar una pelota en forma para un centro. Arzamendia, ni a Jan Fernández le salía un centro como la gente. Y después hay otra cuestión, la acción de Alan. Pero ¿cuántos errores ya ha cometido Alan? ¿Cuántos goles ya ha regalado inclusive desde que está como titular? Y le perdonan todo. A Enzo por un rebalón en un solo partido le pusieron la cruz. Lo limpiaron prácticamente, porque esa es la verdad, literal. Lo limpiaron a Enzo. A tal punto que antes de este partido, en la conferencia de prensa de antes de ayer, el entrenador dice, ya no quiero hablar más de Enzo. Y a Enzo por un resbalón lo limpiaron. Alan comete error partido tras partido hasta la acción criminal de anoche. Vean esta toma, miren, ¿cómo se lo puede llamar a esto? A ver, díganme, vos Tano que sos un poco más crítico. Mala leche. ¿Le pudo haber costado la carrera a Falcón? Por supuesto. ¿Benicio? Sí, mala leche. Tiene toda, en el gesto, en la acción, mira lo que tiene toda la intención de perjudicar el físico del rival. En ningún momento él tuvo la intención de jugar o pelear o disputar la pelota. No, porque con una zangadilla era más que suficiente. Claro. Porque él levanta la pierna para bajar la plancha. ¿Cómo definí esto, Juan Eduardo? Anoche, ¿cómo definiste? Violento. No, Aparte, más que violento esto. ¿Cómo? Más que violento. Violento. Y yo digo, grado de violento agresivo. No sé qué grado de... Claro, violento es agresivo. Sí. Aparte, si vos ves para dónde iba disparado Falcón, Falcón ni siquiera tenía ganas de buscar el arco. Quería quemar segundo hacia la Falcón platea. quería irse hacia el banderín del córner para matar el partido. Estamos hablando del jugador más rústico de Colo-Colo. Sí, no, pero fíjate, Tano, él para dónde va con el arco en blanco. Porque si él quería convertir, él se hubiese metido en dirección al área. Claro. No se hubiese ido. Él ya se fue para atajar la pelota, congelarla ya cerca del banderín, recibir alguna falta y que termine el partido. Sí. Y la verdad, acá Alan va directamente a patearlo. Acá no hay absolutamente nada que analizar. Fue una entrada violenta. Para mí, para la intención de la jugada, con excesiva violencia. Yo anoche, no era necesario. Yo en la noche en la transmisión me molestó, hizo un muy buen partido Peralta, que se desbocaba mucho y gesticulaba mucho a los errores de sus compañeros. Pero ahora viendo después esta acción criminal de Alan, digo que tuvo razón el chico Peralta. No. Pero se sobrepasa un poquito ya, ¿verdad? Porque le llamaban a Loren Brock y ¿quién era el otro? Hasta Jam.
Churín también, ¿verdad? No, a ver, Tiene que medir eso, yo creo que Fabricio. Peralta es un gran futbolista, pero él tiene que entender que así como él tiene ese carácter, puede encontrar un compañero que tenga un carácter igual o peor. Y eso puede ser complicado. Eso puede ser complicado, porque alguno te lo va a tolerar por un carácter más sumiso, porque le da igual que el compañero le pegue un reto o no. Pero después hay otros que sentirán que él le está tirando frente a la gente, ¿verdad? Y ahí ya va a ser más complejo porque uno puede reaccionar. No te olvides lo que ocurrió en un partido de General Díaz que se hizo viral, ¿verdad? Ustedes recuerdan la expulsión de 2 jugadores de General Díaz porque se manotearon dentro de la cancha. Sí. Bueno, en algún momento cuando se sobrepasan ese tipo de límites puede ocurrir, ¿verdad? Y yo no estoy de acuerdo con ese tipo de gestos tan notorios. Es como que... Y se habló de una misma situación con Jan Fernández con su defensa, por ejemplo, con Patiño en alguna oportunidad y con otro. Y también se le tildó a Jan Fernández de, deja de tirar al frente a los compañeros. Claro. Y esta es una misma situación. Claro. Entonces, hay formas y formas de decir, más todavía con un ambiente caldeado, donde vos te estás quedando fuera, donde la gente ya está nerviosa, Era tensa. una caldera la claro, cancha. entonces vos podés recriminarle a tu compañero, ¿verdad? Pero sin gesto, sin tirarle a la gente encima, de otra manera. Claro. ¿Verdad? Piri Damota, por ejemplo. Yo me percaté de la situación que Piri Damota le pegó un reto tremendo a Iturbe en una jugada. Cuando Iturbe pierde la pelota por derecha y sale disparado de contragolpe y lo pasan a Piri Damota. Y Piri lo corre al chileno, pero se da la vuelta y le habla a Iturbe. La gente no se percata de eso. Pero Piri le pegó un reto. Claro, baila ya, po. Claro, entonces hay formas y formas. Claro. Hay formas y formas. Y Turbe no le dijo nada. Y el chico lo que hace es gesticula mucho. Gesticula, tipo él tiene que como hacía entender- antes Jan Fernández. Pero atención, y el caso de Alan, tiene que hacer un tratamiento. Debería Es ser. para el diván. Es para el diván, ¿verdad? Es para el diván. Es para el porque diván. No es la primera vez. No es la primera vez. Y otra cosa, yo en vez de crucificarlo, yo lo que digo es hay que ayudarlo, porque no está bien. No, ya tiene 30 años, ya no es una criatura, tiene Entonces, 30 años. Tenga la edad que tenga. No lo vas a sacar más. Y bueno, entonces no puede ser jugador de Cerro Porteño. No lo vas a sacar más porque... bueno. Y mucho menos de selección. No, así no puede ser jugador de No, selección. claro. Está en línea, está el material de Falcón, cómo respondía a la situación de la falta que le cometieron a ESPN Chile. A ver. ¿Cómo quedaste en lo físico? Bien, me duele mucho la rodilla porque bueno, la jugada se ve, yo después ya la vi y creo que me ayuda que se me arrastra el pie. Empecé a gritar y demás porque me asusté por los cruzados. Me dolió mucho, de verdad, pero bueno, ahí el doctor me hizo el movimiento de la rodilla y aparentemente está firme. Debe ser un 15 grado 3, pienso yo, 2-3, pero ahora vamos a tener el último partido de local y después ya un receso de 2 semanas. Pero no llegas al domingo. No, porque me duele muchísimo. Ahora no puedo ni mover la pierna, pero sí puedo caminar. Entonces hablé con César también, que le había pasado lo de los cruzados, y me dijo que él ni siquiera podía caminar y demás, porque me asusté en serio. Pero bueno, lo que vamos a hacer mañana con Wilson y demás que hablamos es una resonancia para ver qué tal, pero nada, para adelante nomás. La última, sobre tu futuro. ¿Escuchaste? ¿Vos qué entendés ese tema? Que dijo que le arrastró, le salvó la rodilla. Sí, que era ya arrastrada a lo ahí. mismo, sí, se le resbala, se le desliza la pierna, sí, claro. Quiere decir que ahí le podía haber roto incluso los cruzados, así Pero claro, si la cancha está seca, tu pie, toda la pierna se queda trabada. Y con el envión que venía Alan, con la fuerza en que le entró, lógicamente tu pierna estática más el movimiento adverso, lógicamente, que te puede golpear. Yo pensé que el problema principal iba a ser en el tobillo. Pues yo, pero también podía haber fracturado. Y el tendón mismo. Y al final le terminó torciendo la rodilla. Claro. La verdad que bastante caballero para declarar. No, pero él declaró, dijo que me salvó, que arrastré. Dijo, sí. Que se arrastró, que se deslizó un poquito. Y fíjate que su pie nunca estaba totalmente apoyado. No. Pero él arrastra el movimiento ese, no es que deja quieto, porque dejaba quieto y no, estamos hablando de otra los cosa. Cruzados. Estamos hablando de otra cosa. Qué bárbaro. Es tremendo. ¿Qué dice el técnico de Cerro Porteño? ¿Qué dijo? ¿Qué explicación dio después de este fracaso de nuevo en Copa Libertadores? Decir que se acaba
la Copa Libertadores, en un grupo muy igualado, se clasifica Colo-Colo por un gol más fuera de casa, simple gol, pero lo ha merecido en el primer tiempo. Y después, pues en el segundo tiempo, nosotros, te contesto con esto la segunda pregunta, queríamos revertir una situación donde no estábamos controlando el centro del campo y estábamos llegando con claridad. Colo-Colo nos tenía dominados, nosotros estábamos muy imprecisos, no hemos sido el equipo que estamos acostumbrados a hacer en la primera parte, y en la segunda parte pues imprimimos más velocidad y llegaron las ocasiones, y yo creo que hemos merecido en el segundo tiempo ese segundo gol, cosa que en el primero pues el equipo estaba fallón, estaba impreciso, y no solo Pachi puede organizar el fútbol de ataque de Cerro. Tenemos que hacer todo el conjunto y no se paró. ¿Creyó que no era conveniente cambiar, por ejemplo, un central, meter otro volante y arriesgar un poquito más? Si llego a tener 3 aguayos, lo saco. Pero tenía uno nada más, saqué a uno y me quedé ahí porque creía que no estamos acostumbrados a reservar los cambios porque siempre hemos ido ganando, defender un resultado. Hoy tocaba tirar para arriba y todo lo ofensivo que hay en Cerro pasa en el campo. Todo. Si me dieran la oportunidad de repetir el partido, pues buscaría otras cosas. Pero no hay mucho tampoco donde cambiar. Es decir, yo creo que hay chavales con mucho futuro que necesitan tiempo. Hoy ha entrado en convocatoria el único central que llevaba muchísimos meses sin poder jugar por una lesión, pero que era el único central que teníamos disponible. Para que cambiar cuando se pierde se puede cambiar. Si me da la oportunidad, seguro, si se juega otro partido, si cambias cosas, cambiaría por jugar el partido, pero si tuviese que volver a jugar este partido, pues está claro que hoy ha salido el mejor 11 reservando la mejor bala que tenemos en la recámara, que es Aguayo. Perdón, el árbitro no, mejor no opinar, el árbitro es el mismo de Alianza. Muy como le gustan a la Conmebol y a la FIFA y a todo, es decir, que no se complican, que no quieren ver un poquito más allá. Es decir, la mano de no dio penalti, porque rebota antes y le da la mano, sí, pero iba dirección a la portería. ¿Cómo valoras tú esto? Como quiera el señor que está en el VAR. Y el VAR no ha matado, ya lo hemos hablado algunas veces, nos ha perjudicado muchísimo. Pero sinceramente, que no es penalti, ¿vale? Pero que no sea nunca penalti, que nunca. Me parece estupendo lo que va a hacer la Federación Inglesa con los clubes. Dicen que van a poner a votación lo del VAR. Saben que se equivoca un ser humano, es el árbitro que está dentro, pero no que se equivoque el señor que está en la pantalla. Y vuelvo a repetir que no ha sido penalti, que no es una excusa. Bueno, entre lo que decía el técnico de Cerro, si teníamos 3 aguayos, hacía los cambios, porque le habían planteado así, ¿por qué no utilizó todos los cambios que tenía? Y si tenía 3 aguayos, como dando a entender que no tenía mucho en el banco. Coincido porque Cerro terminó con Ferfer, Edu, Churín, Aguayo y Cecilio. 5 ofensivos. Ahora, más ofensivo que eso, no sé. Yo no lo cuestiono yo cuestiono por qué en ese determinado momento del partido sacó a Pachi. Después él me puede decir, tengo un aguayo nomás, tengo 2 aguayos, tengo medio aguayo, tengo lo que quiera. Yo la pregunta que le hago es, ¿por qué lo sacó a Pachi? Él dice, no solamente Pachi puede crear juego, depende de todo. Pero Manolo, todos no te estaban creando juego. Vos estás hablando de una situación hipotética, claro, de una situación ideal, de un panorama ficticio ideal. Todos sabemos que si no está Pachi te debería crear Cecilio, Iturbe, y si no hay Iturbe... Pero esa no es la realidad. Pero esa no es la realidad. Ayer tuviste a todos en cancha y el único que te estaba dando cierta luz era Pachi. Pero él dijo en la conferencia de prensa, lo saqué a Pachi porque Pachi sin pelota no me sirve. En ese momento no estábamos teniendo la pelota, dijo. No. A los 6 minutos del segundo tiempo. No es el único que puede dar fútbol. No, pero digo, no estábamos teniendo la pelota, dijo. Correcto. Sí, y ahí así él no nos sirve. Pero esa es una respuesta semántica, ¿sí? Es lo que yo digo por experiencia, ¿verdad? Justamente enseño eso, ¿verdad? Una cuestión semántica que con la habilidad del lenguaje te quiere desviar la idea central.
¿verdad? Y aparte, como dice Jotita, sobre una cuestión absolutamente conjeturable. No debe ser Pachi el único, pero es el único, Manolo. Es el único, no hay otro. Y eso lo sabemos todos los que estamos acá. Y lo sabrás vos también, que sos más preparado que nosotros en este menester llamado fútbol, porque experiencia tiene, sin ninguna duda, y conocimiento también. Se equivocó así nomás. ¿Por qué buscarle la vuelta? Claro. Se equivocó en la decisión. Estamos de acuerdo acá todos que se equivocó. Claro. Hasta ahora no entendemos. Él Ahora, te explicó. Ahora, él lo que hizo fue, lo saca a Pachi, él rompe su equipo. Porque salvo esas 2 o 3 corridas de Aguayo que terminó decidiendo mal, porque estos son los partidos que te marcan cuando un jugador todavía no está, Claro. tiene que seguir creciendo, Aguayo no está. joven, ¿verdad? Y todavía no está. Claro. Ahora, se rompe el equipo de Cerro, se abre totalmente, después empezamos en el mano a mano, con la pelota larga, intercambiando Dividida, ataques. pelota dividida. Colo-Colo atacaba a Cerro Porteño y ninguno podía finalizar. O sea, él rompe totalmente su sistema y entra a jugar en un campo que Cerro nunca lo supo hacer, Claro. ¿verdad? Con esas pelotas divididas. Y ahí a partir de ese momento Cerro Porteño era... Es lo mismo cuando yo digo acá. Solo ganas. Claro, es lo mismo que yo digo acá. ¿Por qué tenés que tener el pensante, el diferente, el conector del equipo? Porque si no, todos corren, nadie juega. Entonces ocurre esa lectura de partido que estás dando. Sí, pero por eso pues, hay momentos, Benicio. Si era la inversa, como nosotros queríamos, a lo mejor la historia iba a ser distinta. Nunca sabremos. Claro. O a lo mejor tampoco funcionaba. Claro. 12:06, ya venimos. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Llega el fútbol, llega la copa y el próximo gol se hace con Blascor. Si sos cliente Blascor, tenés tu ferretería o pinturería, te damos un 10% de descuento. Pintando tu local 100% y únicamente con Blascor. Consulta bases y condiciones con tu vendedor para agendar tu pintata. Blascor, los colores de tu vida. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de Aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá te acompañamos siempre. Con Comes y Par cumplís tus metas. Volvió la promo más esperada de Comes y Par. Crédito ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo. Cuotas de 88.000 guaraníes por millón y otros beneficios exclusivos. Para más información contacta con la cooperativa al WhatsApp 021-248-8000. Comes y Par, tu mejor opción. Cuando el dolor nos queda como secuela de aquello que picó e impide disfrutar nuestro día a día, uno deja de hacer lo que a uno le gusta o movernos como nos gusta. Para eso llegó CBD Forte Lasca, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidio de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. Aplica la crema CBD Forte Lasca por 20 segundos en la zona afectada, 3 a 4 veces al día y sentir rápido alivio. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. 12:08, impresionante mirar las imágenes. Más duele cuando vos mostrás estas imágenes a los televidentes. Le cuento a la gente que está escuchando la radio. Estamos mostrando la cancha de Cerro Porteño de lado a lado, copado de público, un hermoso escenario con tanta gente y con la impotencia de la eliminación. A ver, vamos a escuchar. ¿Tiene sonido ambiente? El público cumplió una demanda también. Sí, mucha gente. Mucha gente. Ahora, estábamos tocando el tema de Pachi. Yo
se lo dije en plena transmisión, es la primera vez que estoy en total desacuerdo con el entrenador de Cerro Porteño. Se puede equivocar, es humano. Para mí se equivocó. Busque el argumento que le busque. Pachi Carrizo hizo el gol contra Alianza, ¿verdad? De la victoria. La única victoria, dicho sea de paso, ¿verdad? Agónica. Agónica de Cerro Porteño. ¿Quién hizo el gol ayer de Cerro? Y Pachi. Y fue Pachi Carrizo. Sí. Que fue un golazo, dicho sea de paso. Gran asistencia de Piri, que sacó algo de otro partido en ese momento para el trámite de lo que jugaba Cerro Porteño, para terminar con un golazo. Entonces, sí, además cuando Pachi te hace un gol, él es muy jugador de lo mental, está bien anímicamente, ¿entendés? Y Cerro empató en la última parte del primer tiempo, ¿verdad? 35. ¿Viste? Hasta esa suerte tuvo porque Cerro hizo un gol que no lo merecía. Por eso Fue el te dije, primer tiempo malo que por eso hizo. te dije, un gol de otro partido para de acuerdo al trámite que hacía Cerro en cancha. Sí. No, en un momento de confusión, en un momento donde le costaba una barbaridad crear. A eso voy, es como estar en un túnel bien oscuro y una lucecita de Piris Damota y una gran definición de Pachi y nada más. Parecía, y además con suspenso. Parecía que no bajaba esa pelota. Sí, a porque mí me dio la sensación que no entraba. parecía que de repente terminó bajando. La mejor acción colectiva ofensiva de Cerro fue en aquellas paredes continuas que terminó en ese remate ancho de Cecilio. En el primer tiempo. Esa fue la mejor jugada de Cerro en el partido. Y una profunda por izquierda donde participó Arzamendia y que Cecilio llega hasta línea de fondo cuando barre un chileno dentro del área. Sí. Que no corta la jugada y Cecilio aguanta y después tira un Al centro. pase corte y el que va termina el córner. Que termina en el córner. Pero primero, estamos mencionando 2 jugadas en todo un partido. 1. Y segundo... Primer tiempo, claro. Y segundo, tenés que bucear en tu memoria para encontrar. Eso significa de que evidentemente el protagonismo no lo tuvo Cerro Porteño en su propuesta de juego totalmente errático y primordialmente en el primer lapso del partido. ¿Cuántos goles hizo la delantera de Cerro en esta Copa? Y poquito. Poco, ¿verdad? Y hace un recuento, pierde contra Colo Colo en Santiago, le gana a Alianza con gol de Pachi, marcó Wilder en Brasil, 0-0 acá contra Fluminense, Pachi contra Colo Colo. Y un gol en Lima. Y un gol en Lima de... 4 goles. ¿Quién lo hizo ahí? Hasta 5. ahora 4 goles. 5. Sí. 5 con el de Lima. Y Turbe había hecho en Lima, si no estoy equivocado. No recuerdo. Uno en Lima y Turbe. No importa quién. Uno en Lima. Y Turbe de cabecera le pega en el hombro. Ah, del hombro, sí. Bueno, uno en Lima. Sí. Otro en Río. Sí. Otro en la Nueva Olla. Sí. Anoche otro en la Nueva Olla. Sí. 4. 4 yo contabilizo. ¿Y el quinto? ¿Pero quién habló del quinto? 4 más. En Colo Colo, en Santiago, ¿cómo perdió 0? 1-0. Bueno, está, entonces. 4 goles hizo. Sí. Uno contra Alianza acá. Sí. Porque con Fluminense terminó 0-0. Sí. Bueno, uno contra Alianza acá. Uno que hace... En Lima. En Lima. Y gol de otro en Iturbe. Río. Otro en Río. Sí. Y ahora anoche. Y ahora el de anoche. Sí. 4 goles hizo Cerro. 4 nomás. Baja producción. Baja producción. Pero también hay que decir que fue un grupo predominante con el empate. Sí. ¿Verdad? Fue un grupo, en eso también tuvo razón el míster. Sí. Un grupo parejo. Pero Cerro tenía que haber clasificado. Cerro dejó escapar el partido contra Alianza en Lima. Sí, así como también si no ganaban, si no perdían Santiago y Cerro estaba clasificado. Cerro perdió la clasificación de local. Cerro perdió la clasificación de local. Perdió, a ver. De los 3 partidos local que tenés, empataste 2 y ganaste 1. Sí. Y no le ganaste al que era tu rival directo. Bueno, y afuera no le ganaste a tu rival directo y a ninguno de tus rivales directos. Ni a Alianza ni a Colo Colo. Contra Colo Colo perdiste, contra Alianza empataste. Entonces, si no te haces fuerte de local y no ganas afuera por lo menos 1, está más que complicado. Y Pachi hizo 2 de los 4. Uno hizo Viera, ¿verdad? Y el otro Iturbe. Wilder, Iturbe, Pachi. Ahí está. Los delanteros de Cerro solamente Iturbe. Porque Pachi no le va a poner en la línea de delantero. Pero es un volante ofensivo, pero... O sea, 3 jugadores marcaron. Sí. 3 jugadores marcaron.
Pobre, muy pobre. ¿Cómo se recupera? Cerro ya tiene que acomodarse. El domingo juega la penúltima final del campeonato. Y 3 días después la última. O sea, Sí. no tiene tiempo para cansarse, no tiene tiempo para el lloro. Tiene solamente tiempo para pensar cómo hacer para ganarle a Luqueño. Ahora, yo digo lo siguiente ahora. La primera vez que le escucho con el lloro y fuerte hacia su plantel del míster Manolo fue en la conferencia de prensa de ayer, al decir, si tengo 3 aguayos. Y ahí te está diciendo también que en el mercado va a salir a buscar otro extremo. Eso es seguro, porque en el costado izquierdo no tiene... Cecilio no tiene suplente hoy. Necesita un buen extremo por el costado izquierdo. Estoy seguro que Cerro va a salir a buscar ahora en el mercado ahora. 12:15, ya venimos. Si le dejamos al... Gracias. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Ex Ruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Llega el momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo. Dermagloss te ofrece una familia de productos adaptados a cada gusto y necesidad. Cremas, emulsiones y spray. Factores de protección para bebés, niños y adultos. Y los productos posolares, sea cual sea tu elección. Dermagloss tiene una línea completa con varias opciones. Elegí el que más se adecua a tus necesidades y protege tu piel para que siempre se vea linda y sana. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. Convocatoria abierta para concurso de cuentos breves de Comecipar. El curso es abierto a todas las personas interesadas en la escritura desde los 7 años de edad. Animate a descargar las bases y condiciones de www.comecipar.cot.py y empezá a escribir. Comecipar, tu mejor opción. ¿Quieres estudiar en una universidad de clase mundial y obtener certificados de universidades de Estados Unidos? Estudia en el Instituto Desarrollo. Tenemos licenciaturas en Economía, Gestión de Negocios y Desarrollo Sostenible. Para más información, seguí nuestras redes sociales, @Instituto Desarrollo PY, o escribinos al WhatsApp 0992-258-389. ¿Sabías que en Acepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y mipymes. Ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido, nuestra misión. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping de la estación de los Jardines de Luque. Esperamos, Ña Virginia. No es lo mismo la Sudamericana que la Libertadores. Colón descubrió América, ¿verdad? No es lo mismo. Pero es una competencia internacional. No. Que, ojo, Cerro puede terminar jugando con Boca. Puede cruzarse con Boca todavía. Boca Junior. Con Boca también todavía juega. no está nada definido porque... Boca juega Sudamericana. Sí, pero espera un ratito. A lo que voy es que todavía tienen que cerrar el grupo. Gremio, por ejemplo, que no jugó partido en su grupo por el tema de la inundación. Entonces, se tiene que definir todo primero. Cuando se cierren los grupos, ahí vamos a tener más un panorama claro. Always Ready también puede ser un rival de Cerro Porteño. El único que no puede ser es Bragantino. Puede ser también Libertad Boca. Libertad juega hoy. Puede ser Ameliano. Puede ser. Ameliano también puede ser, claro. Sí, por ejemplo, hoy Libertad suma a 3. Va a mejorar su posición, ¿verdad? Y quiere decir que con esto Cerro Porteño va a ir bajando. Cerro Porteño ya no tiene chance de sumar. Entonces va a ir bajando en esa tabla. Así que hay que ver realmente qué sucede hoy. Hoy se va a aclarar bastante el panorama, pero en realidad todo termina en la quincena porque los equipos gauchos tendrán que completar recién en esa época, ¿verdad? Y sí. ¿Y la Sudamericana para Cerro? Y chance tienes, pero si lo ves a jugar así como anoche, ese fue el tema. La irregularidad en ese sentido. Ayer pues rompió todos los esquemas porque salió de lo que últimamente o los últimos tiempos nos tiene acostumbrados Cerro. De ser un equipo regular, con actitud, con un volumen de juego interesante, con la mejor versión de piezas capitales dentro de esa estructura. Y dentro de esa realidad nos acostumbró Cerro Porteño a
cierto grado, porcentaje de confianza en su posibilidad. Y Benicio, y por Y eso ayer es se que- rompió todo, no, se y por hizo eso- añico de Pero eso. por eso es que la gente está muy, Claro, muy sentida. herida. Yo tengo gente cerrista que anoche ya me estaba escribiendo un rosario, Claro. esta madrugada. Pichada, ¿verdad? Sí, Yo creo que pichada. todos estamos sí, pichados. Sí, porque- pichado. Yo me piché ayer en la transmisión, como pocas veces se me da. Yo me piché en la transmisión, Claro. es decir, hay momentos que cometía errores que no suelo cometer, se me trababa todos los nervios, la impotencia, porque vos no podés solucionar nada. Y vos ves que ahí no se da, porque hubo un momento que parecía que empujando, como estaba haciendo Cerro, iba a llegar un gol de rebote de carambola, pero un gol para ganar sobre el final. Es decir, hasta yo recordaba esa mística a los Ciclones, a ver si no se daba ahí una gestión, pero no se dio. Y por eso es la pichadura. Es la pichadura de la gente de Cerro Porteño. Por eso la misma confianza que todos le teníamos. Claro. Yo estuve hablando ayer con gente de fútbol antes del partido y me decían, no, va a ganar Cerro, 2 goles de diferencia. Y yo pelotudo también, sí, a todos, sí, yo creo que sí. Tener Pero razón. lógico que era así. En la mesa ayer dijimos. Sí, claro. El Cerro Porteño tiene todo para ganar. Lo único, y dijimos también eso, lo único es que ese clima vaya en contra, le perjudique y Creo no que le vos tocaste beneficie. ese punto. Sí, yo toqué ese punto, pero no quiero decir yo, la mesa. No, pero fuiste vos. El equipo, pues. No, ya sé, pero vos fuiste que tocaste ese punto. Sí. Digo, cada uno toca lo suyo. Claro. ¿verdad? No. Pero también dentro de ese optimismo teníamos que entender de que jugaba Cerro contra un equipo tradicional copero, claro, un campeón de América. claro, O sea, no. La gente también tiene que saber medir el optimismo, ¿verdad? Y hay una virtud de este equipo. El primer tiempo manejó la pelota en la mitad de la cancha porque tocaban con precisión. Había gente de buen pie ahí. Sí, Ojo con ese detalle. ¿Verdad? Y no había temor de equivocarse, como lo que tenía Cerro. Cerro sigue jugando estos partidos decisivos con ese temor a equivocarse. Y al final, la lectura que deja eso, ya que hablamos la parte psicológica, ¿no? ¿Qué queda? Que la responsabilidad, lo de Colo-Colo le trasladaron a los jugadores de Cerro y no a la inversa. Pero es que igual la responsabilidad era para los jugadores de Cerro. Es que el tema es el siguiente. Colo-Colo arrancó el partido con la responsabilidad. Claro. Porque era Colo-Colo el que tenía la responsabilidad. Claro. Cerro le puso en bandeja de plata Con el la penal. posibilidad a los 23 minutos Claro. de que Colo-Colo se desligue de esa responsabilidad. A los 23 O sea, minutos ya cumplió el primer gran objetivo. Lo que vino a era hacer un gol. Lo que vino a hacer Colo-Colo, Cerro Porteño se lo puso en bandeja y le dijo a Cerro Porteño, vete vos. A los 23 le marca el 1-0 que era a pedir de boca para Colo-Colo. O sea, Colo-Colo tardó 23 minutos en lograr lo que vino a buscar. Claro. Porque fíjate vos después del trámite del partido. Colo-Colo ya no fue ese equipo de los primeros minutos. No, guardó. Tranquilo, Guardó, vamos a tocar, guardó. manejar la pelota, vamos a enfriar el juego. Cerro saca un gol de la galera por una genialidad de Piri, una buena definición de Pachi, un buen movimiento de Pachi. Y después la responsabilidad era de Cerro. Pero dentro de esa responsabilidad que tenía Cerro, jugó su partido más errático en la era Manolo. Sí. Impreciso. Entonces, si vos jugás el partido más impreciso, si no te está saliendo nada mal, nada bien, y encima vos le das al rival la posibilidad de que te lastime cuando quería. Y después, yo también puedo decir lo siguiente ahorita, desde ese punto de vista. Como dijo el Tano recién, sí, pero tradición coopera. Pero era un rival que por su volumen de juego era absolutamente viable, era absolutamente factible. ¿Qué quiero decir con eso? No es que Colo te rompe los ojos este equipo, hermano. hay No con es qué darle. Palmeiras, no es Fluminense, no es Tampoco Flamengo, era no, así. no. ¿Verdad? Entonces, eso, es decir, sin sacarle mérito a la clasificación de Colo-Colo, pero digo, más ayudado por por los defectos o por las decisiones erráticas de Cerro Porteño que por las virtudes de Colo-Colo. Sí, no te rompe los ojos, Benicio, pero es un equipo que te saca tu instrumento esencial para hacer lo tuyo, que es la pelota. No, sí, Entonces vos lo primero que tenés que hacer es trabajar sobre el balón. Es lo primero que tenés que hacer. Y Cerro, ya quedó demostrado en varios partidos, cuando no tiene la pelota, le pasó en Lima. Empezó a defenderse cerca de su área y le dio 30 minutos al equipo de Alianza hasta que lo terminó empatando y casi lo terminó perdiendo. Bueno, 12 con 24.
Adelantamos, mañana habrá conferencia de prensa de la selección paraguaya para dar la lista de convocados para la Copa América. Ya adelanta Deporte Total. Alfredo Aguilar será convocado para la Copa América. Alfredo Aguilar, arquero deportivo luqueño, viajará con la selección paraguaya. Ya venimos. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjeta de créditos Cabal y Panal, acumular puntos, cupones, además de realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app. ¿Todavía no la tenés? Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización. Los primeros 45 minutos no fuimos nosotros lo que estábamos haciendo. Después en el segundo tiempo nos encontramos. No tuvimos la suerte que tuvimos con Alianza acá en casa de meter el gol en los últimos minutos. Y la presión siempre hay, estamos en un club grande, Cerro grande, siempre quiere más y bueno, estamos en deuda con la gente, queríamos pasar como todos los 40.000, 45.000 que estuvieron hoy. Quisimos pasar, era lo que queríamos, no se pudo y nada, queda levantar cabeza. El domingo tenemos un partido importante y hay que seguir por este camino. Tal vez hoy fue un golpe, pero mañana vuelve a salir el sol y tenemos que brillar para el domingo, estar 100% y seguir en la lucha por el torneo local. ¿En tu casa también llueve más adentro que afuera? Utiliza Impacril, la membrana líquida 100% impermeable y olvídate las goteras. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizá, repará, sellá y protege tu casa con Zika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrá los productos Zika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entrená tu 0 kilómetro con Comecipar. Si sos socio de Comecipar, podés acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetro con tasa de interés del 8,9%, sin recargos en gastos administrativos y seguro de vida, exento de IVA y con retorno en excedentes. Conoce más sobre esta promoción. Contacta al WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de entretenimientos de Paraguay. En Pinedo Shopping, juegos, torneos, mesas digitales exclusivas, amplia variedad gastronómica y shows en vivo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. En JC Comercial tenés todo para el hogar, juguetería, electrodomésticos, todo para la mascota de la casa y muchos artículos de gimnasio. Teniendo Tazucas y Anadías, búscanos en @JC Comercial PY. Son las 12:27, 12:27. A partir de ahora Cerro tiene 2 finales ante Luqueño en su cancha el próximo domingo, a la misma hora que el partido de Libertad. Libertad juega con Nacional. Con Nacional. Y el miércoles juega en Ciudad del Este, ante Nacional. Nacional va a ser el juez para Libertad el domingo. General Caballero. No, pensé que hablaba de la Copa hoy. No estoy hablando de Cerro Porteño, va el domingo. Sí, Libertad General Caballero. Cerro Porteño el domingo contra Luqueño, miércoles contra Nacional. Sí, General Caballero juega con Libertad. Libertad juega ahora contra General Caballero y... Con Olimpia. Y el último, Olimpia Libertad. Olimpia Libertad. Y Cerro juegan en Ciudad del Este ante Nacional el miércoles. Sí. ¿Verdad? Si es que no se define el domingo, pues yo no creo que Libertad pierda contra General Caballero. Poco probable. Es muy poco probable. Muy difícil. Es muy difícil. Vamos a ver, esta noche juega Libertad por su dignidad y por unos billetes. Sí. Juega por $330,000 y su dignidad. De estar mejor ubicado. Imagen. ¿Verdad? Por su imagen.
Sí, dependiendo de esos 3 puntos, también le va a permitir subir en esa tabla para ver el rival en los playoffs. Claro. Ahora Libertad no puede perder todavía ese tercer lugar en su grupo. Sí, puede si Táchira lo golea a River. No creo que Táchira lo golea. No va a perder Libertad ese tercer lugar entonces. No. Pues Libertad, hoy Libertad le puede dar una manito limpia. ¿Qué? Benicio. ¿Qué? Claro. ¿Y en la última fecha Olimpia le da la manito a Libertad? Eso es lo No, pues yo te planteo como vos sos con experiencia, ¿verdad? Pero puede darse entre No, vos comillado. estás diciendo, no, porque vos cuando decís Olimpia le va a dar la manito a Libertad, estás diciendo que Olimpia va a entregar su partido. Porque así suena. Y yo, con el perdón, no conozco hasta ahora un solo jugador que entregue un partido, por ejemplo. O 11 jugadores que entreguen un partido. Yo no digo nada. Yo simplemente hablo de la posibilidad en el sentido no literal, sino que... Te miro y una gotita. Juegan ahora, el domingo, ¿cómo es? Pero decime. No, nada. Hoy juega Libertad. Te miro nomás, digo, no puedo mirarte. No, pero hoy juega Libertad. Le gana Nacional de Montevideo por Copa Libertadores y le da una esperanza a Olimpia para el Mundial de Clubes. Una esperanza. Sí, pero no se cierra pues el capítulo. Ahora, si dependía Olimpia este partido, ahí estamos hablando de otro panorama, ¿verdad? Porque igual Nacional después tendrá 2 partidos más en octavos de final, ¿verdad? Y yo le digo a Jotita, se olvidó Jotita esa vez que casi le pegaban al Gato García en cancha de Cerro Nacional. ¿Te acuerdas? Cuando hizo un golazo García. O sea, vos decís que Cerro entregó ese partido. No, ¿qué pasó en ese partido? Jugaron juveniles en Cerro Porteño. ¿Y por qué le retaban a García porque hizo el golazo? Y no sé vos, qué sé yo, por qué lo retaban. Le retaban. Son posibilidades, yo no estoy diciendo que no, vos estás insinuando. Son situaciones. No, vos estás insinuando. Todo el mundo comentó. Está insinuando que esos futbolistas de Cerro Porteño entregaron el partido. En aquel entonces hubo muchas dudas sobre ese partido. Mira, ahora yo te pregunto, ¿y cómo terminó el partido de Olimpia que estaba peleando el título en Ciudad del Este? Olimpia que estaba peleando el título. Perdió. Pero ese es otro partido. Ese es otro partido. O sea, no le sirvió a Olimpia ese resultado. ¿Qué resultado? Y la derrota de Cerro. Ahora, si vos me decís que Olimpia estaba ganando 3-0 y el partido en cancha de Cerro estaba 1-1 y se dejaron hacer un gol, yo te digo, mamita querida. Pero vos no te acordás que el partido de Copa Libertadores de América, Olimpia Sudamérica? 78. No, ese ya es demasiado lejos ya. ¿Tenés el primer gol de Nacional ahí? ¿Puedes poner los goles de Nacional? Porque pareciera que le hicieron un gol a Gavilán de la mitad de cancha de Huevito. ¿Qué partido? Sí, Sudamérica, Copa Libertadores, era 4-0 tenía que ser. Terminó 6-4. ¿En qué? En Copa Libertadores también. En cancha de Cerro fue el partido que se apagó la luz y que reclamó justamente la gente de Colo-Colo. Sí, un partido donde dijeron que Olimpia también, Olimpia y Sudamérica. Que Sudamérica le regaló el partido y todo. Sí. Y la gente de Colo-Colo reclamó. Y bueno, pero es improbable, Claro que es improbable. ¿Quién te dice que uno prueba? Lo que pasa es que... Supuestamente. Bueno, ahí está, pues. Sí, pero queda mal porque, a ver, yo puedo arreglar un partido. Yo me siento contigo y te digo, che, Jotita, regálame el partido. Dale. Pero yo tengo que arreglar con 10 compañeros más. Y tengo que arreglar con el técnico. Pero a veces se hace ese no agresión. Hay equipos que dije, bueno... Sí, hay. No, Falcao. Falcao, que justamente creo que Paraguay está involucrado en ese partido. Colombia-Perú. Que Falcao le dice, che, tranquilo que allá Paraguay está perdiendo contra Venezuela. Que le digo, che, pará. Que después le preguntaron, Falcao dijo, no. Sí, bueno, así. Nunca más, jamás. ¿Verdad? ¿Qué partido era el partido del Mundial? Conclusión, el partido del Mundial Perú-Argentina. Ese es otro. Ese es otro. Hay otro Argentina también. 78. Sí, Argentina 78. Hay otro más reciente, más reciente. En proyecto cuando eso. Sí, pero vi. Está bien. Bueno, este es el gol, a ver, este es el gol de... Este es el gol de Víctor Aquino. Aquino, vamos a mostrar de nuevo. Y Uruguay-Argentina también. 2 eliminatorias atrás. Última fecha. ¿El pacto de no agresión? Sí.
Eso se llama... Creo que 2 o 3 eliminatorias atrás. Pueden etiquetar acuerdo deportivo. Legalmente. Eso vos lo haces cuando de por ahí vos y tu rival en ese momento están involucrados. Ahí vos podés, a ver, los dos se benefician. Claro, cuando los dos están beneficiados, ¿para qué vos te vas a ir a hacerte el loco? Ahí está. Mira cómo no lo marcaron, che. Mira. ¿Y cómo es que festeja al público? ¿Y por qué él festeja al público de Cerro el gol? Pero el hincha de Cerro lógicamente no quiere que Olimpia salga campeón, Ya Enrique. sé, pero planteo. Ahora, si vos me decís que el hincha de Olimpia está hoy triste porque perdió Cerro y se quedó fuera, yo me callo. Acá vinieron algunos a tirar bomba hoy acá frente a la radio. ¿De qué estamos hablando? Acá tiraron bomba hoy los muchachos. Se eliminó Cerro. Es normal. Después hay un gol en el primer tiempo que le hace un gol en el ángulo a Gavilán y Cerro venía poniendo 5 fechas antes, venía poniendo un equipo sub-20 porque tenía Copa Libertadores más. Jugó en este campeonato 2 partidos un mismo día. ¿O estoy mintiendo? Sí. Che, mira qué mal que le pegó el muchacho de Nacional, Torales creo que fue. Torales. Bueno. Qué mal le pegó. Acá recibo una opinión que me parece una opinión muy importante, porque es un hombre de fútbol, en el caso de que Cerro ilusionó mucho, de que hay que entender que Cerro ha mejorado mucho, pero mejorar totalmente lleva su tiempo y que sabemos que la Copa Libertadores como es la Copa Libertadores de América y que a lo mejor Cerro puede incluso tener más chance en la Sudamericana. El Cerro se volvió más competitivo con relación a etapas anteriores. Sí. Se volvió más competitivo. ¿Es un equipo perfecto? No es un equipo perfecto. ¿Tiene deficiencias? Claro que tiene deficiencias. ¿Tiene virtudes? Tiene virtudes. Eso es innegable. Que mejoró con Manolo, mejoró. Pero no por eso no vamos a decir de que lo cambió mal a Pachi, que no entendimos lo que hizo con Pachi y todo lo demás. Y que ayer jugó de manera errática, fundamentalmente en el primer tiempo. Sí, él mismo lo reconoció, fue el peor partido. Fue otro Cerro Porteño. Ahora, la pregunta, porque yo creo que la pregunta en este momento no es inoportuna, al contrario. Digo, ahora quedó una herida grande, por lo que pasó anoche, entre los hinchas de Cerro Porteño. Eso es categórico. Digo, sale campeón Cerro, ¿se cura la herida? Y sí, yo creo que en cierta medida sí, Cerro campeón. ¿Por qué no? Te dice pensar que ya es un... No, el Cerro tiene que ser campeón. Acá el compromiso es que Cerro tiene que ser campeón porque se asegura Copa Libertadores para el año que viene y corta una racha de libertad y es campeón Cerro Porteño después de mucho tiempo. Se queda con el premio mayor. Se queda con el premio mayor Cerro Porteño. Campeón y Copa. Vos si me... ¿Te duele quedarte fuera? Sí, te duele quedarte. Pero ahora, si vos me decís que el plantel de Cerro sentía de que iba a ser campeón de la Copa Libertadores de América, yo te digo una quimera. Bueno. ¿O vos te pensás que el jugador no sabe que la Copa lo tiene allá? Y te digo más, el fútbol paraguayo, yo te puedo asegurar que de aquí y no sé si voy a ser hasta exagerado, de acá por lo menos a 10 años no va a ganar una Copa Libertadores. Bueno, un detalle para la pausa. En asamblea, recuerdo que ese grupo opositor le pidió a voz alzada al presidente Zapac no más vicecampeonato. No más vicecampeonato. Eso le pidió la hinchada. Y Cerro está a 2 partidos de gritar campeón. Es un premio mayor. Ahora, la quimera no me la quiero rebatir a él. Lo de la quimera. Espera, Robert. Lo de la quimera. No sé, ahora hay una pausa de más o menos 40 días van a tener. 1. Segundo, Cerro no tiene inhibición en FIFA. Puede reforzar este plantel, si quiere, ¿verdad? Si clasificaba a la siguiente fase de Copa. ¿Y por qué le van a sacar la posibilidad si es que clasificaba? Porque así como vos decís, pintás el panorama, yo te digo, cuando Cerro en un mercado de pases que terminó ahora, ponerle que Cerro haya clasificado, decís vos, ¿verdad? Sí. Listo, salimos al mercado, listo, ¿traemos qué traemos? Traemos 2 jugadores, ¿sí? ¿Qué jugadores va a traer Cerro? Fulano y fulano. Mira vos, puede reforzar su equipo. Cuando vos metiste caja quinta para traer a su jugador y reforzar tu plantel, Boca, River, Fluminense lo trajo a Thiago Silva, Benicio. Los tipos ya estaban sacándote una vuelta de ventaja en caja octava.
No, O sea, no digo. Seguís corriendo en desventaja. No, pero tenemos si que ir es a la por eso pausa. no vamos a participar, hermano. Si vamos a participá. Y en los argentinos. No, participá. No, te está entregando. No, participá, competí, sé competitivo y buscalo. Y vos- De por ahí te sale lo que le salió a Nacional. Y me extraña, Jotita, porque vos siempre usás la frase, plantó bandera. A ver, ¿no querés Bueno, vamos a plantar bandera con nuestros patrocinantes. Y le digo más, porque está lindo el debate entre ustedes dos. Y me gusta que busquen a sacar cada uno una opinión y que la gente disfrute. Y también nosotros lo hacemos acá en la mesa con el Tano cuando no participamos. Pero aquí hay una cuestión muy importante. Yo estoy aquí con la asamblea de Cerro Porteño. Le pidieron a Zapac no más vice. Le pidieron campeonato. Y atención a esto que es muy importante. Cerro es tremendamente, me suma lo que dijo el Tano por tercera vez. El premio mayor para Cerro Porteño, por muchos factores. No va a ser vice, va a ser campeón. ¿Qué te pasa, Benicio? Me suma el Tano. Sí, Ahora el Tano. ¿Por qué me va a sorprender eso? Me sumo a la opinión del Tano. Cerro lleva el premio mayor siendo campeón y además le da la chance de tener todo el segundo semestre para prepararse para la próxima Copa Libertadores de América. Le da la chance al míster Manolo de que Cerro arme un buen equipo para la próxima Copa Libertadores, porque ya va a asegurar su participación en Copa y en fase de grupo. Son 3 millones y más de dólares. Si Cerro sale campeón, que asegura. Y 500.000. Y 500.000 más para arrancar el año que viene. Así que vamos a la pausa. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushbe Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushbe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar megamillones. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinielero y en los locales de Pago Express y Aquipago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Famosa más de 4 décadas, paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Pinturas Subinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981-395588 o al Instagram @subinil_Paraguay. Pinturas Subinil, la mejor calidad en pinturas. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora. Televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de Transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas, en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel a 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Bueno, estamos de vuelta. Hay una posibilidad. Mañana es la nómina, se da a conocer la nómina de convocados. ¿Me permitís antes de seguir? Sí. Le quiero agradecer a Fernandito Mongeló y a Jorge Arias. Nos recuerda que en el Mundial 82, un escándalo en un partido de Alemania, que terminaron empatando para eliminarlo a Argelia. ¿Qué pasó? La desgracia de Gijón. El Ah, partido sí, arreglado sí. entre Alemania Sí, y y Austria. ese es el partido que yo te digo, Alemania Federal y Austria, que obligó a FIFA a cambiar la regla. Pero en el Mundial 82. Sí. En España. En España. Sí, pasó esto. Que no pasaba en la media cancha. Sí, 0-0 terminó el 0-0. partido. Sí. 0-0. ¿Viste? Bueno. ¿Y Aguilar va a ser el segundo o va como tercero? Y mira qué buena pregunta, porque yo entiendo que tendrían que ir el arquero que está en la MLS, que es el titular, Coronel. Que está jugando. Que está jugando. El otro debería ser Gatito Fernández y Aguilar. Que no está jugando. Pero ahí te encontrás con todo lo que no están jugando. Gatito, Porque, bueno, ahí pues está el tema.
Porque si vos me decías a mí, bueno, Gatito no está jugando, es cierto, está afuera, está en Brasil, está en Botafogo, ya tiene experiencia en la selección, todo lo que vos quieras. Juan Espínola para mí tampoco está jugando en Olimpia. No está jugando. ¿Verdad? Y te encontrás con... Entonces digo, ¿por qué no Juan Espínola? Y eso estar afuera y haber sido titular indiscutible de la selección, porque Gatito fue titular de la selección. Bueno, ahí está. Yo estoy de acuerdo con tu... Es más, a mí Juan Espínola no quiero que me encanta. Lo que estás cuestionando es por qué se mide con varas diferentes una misma situación de jugador. No, claro, ¿por qué descartarlo a alguien? Juan Espínola no es convocado, no va a ser convocado porque no juega. Y Gatito convocado y tampoco juega. Pero alterna ya Gatito y está afuera y la experiencia en la selección de claro, buscar la por eso vuelta. digo, ahí le saca un plus Gatito. Pero si Juan estaba atajando en algún lado, para mí era Juan el segundo arquero. Ya, para mí también. Sin ningún problema. Él perdió demasiado con esta suplencia perdió muchísimo. Y por eso a lo mejor está buscando salir. Exactamente, así mismo. Esa es la verdad. Yo digo que tenemos que empezar a mirar ya para más adelante. Yo miro Morínigo de Libertad. No podemos seguir con... Yo miro Morínigo de Libertad. Y él es, por ahora. Morínigo de Libertad para mí es el futuro. Morínigo. Pero él no va a estar convocado ahora. Yo creo que para mí debería ir al París. Si yo armaba, lo llevaba a Coronel, Aguilar y Morínigo. Y si no tiene cabida en la absoluta, lo llevo con la sub-23 a Morínigo. Para mí estamos andando un arquerazo. Yo también, pero no lo llevaba a la Copa América. Yo lo llevo a... No, Copa América todavía no. No, todavía no Copa América. No. A París sí lo llevaba al arquero Morínigo. Va como tercero. No, va y como titular a yo hablo de la Copa América. Vos, tu tercer arquero tiene que ser para el futuro. Y bueno, pero igual llevarle ahora, si vos decís que es un arquerazo y está jugando de titular en Libertad, y como está atajando una barbaridad, ¿por qué no lo lleva a los Juegos Olímpicos? Y no sabemos cuál es el pensamiento, a lo mejor quiere jugadores de campo y no en el arco, ¿verdad? Y bueno, esta vez tenés razón ahí, es razonable tu análisis también. Son 3 jugadores. Claro, entonces va a seguir atajando González, que hizo una buena un buen preolímpico. Sí, un preolímpico buenísimo. Bueno, entonces... Pero si se puede mejorar... Bueno, pero si quiere jugadores de campo, es también razonable. Por eso, hay que ver. Hay que ver quiénes son esos jugadores y si es que esos jugadores también consiguen el permiso. Para que tenga una idea nomás, ¿a quiénes le lleva Argentina? Otamendi. Después. Central, Julián Álvarez. Julián Álvarez arriba. Nosotros pedíamos un central y un delantero también acá, para el equipo de Bambino. Es que yo creo que delantero. ¿Y el tercero? ¿Qué? ¿De Argentina? No, eso no tengo todavía. Pero Otamendi va. Julián Álvarez. Y nosotros acá hablábamos de un delantero. ¿Verdad? El bomba apurado hoy para mí es Alex Arce. También Alex Arce. Que volvió a anotar para los equipos que clasificó. Pareiro. El tema es... Pareiro va a ir a la Copa América ahora. Y Arce también debería ir. ¿En la Copa América? Elegí uno. Claro. Llevarlo ahora a los Juegos Olímpicos. El concepto que se maneja es, la prioridad la tiene la absoluta. Sí. Y si realmente analizamos el momento de Alex Arce, tiene que ir a la Copa América. No hay ni para dudar. ¿Por qué no? Sí, claro. Del plano local. Yo lo único que digo, que por la política y la estrategia que adoptó la dirigencia de la APF en ese sentido, y los responsables, el plantel seleccionado, el criterio que predomina y el criterio que posee en ese sentido sobre ese aspecto Daniel Garnero, el técnico, está visto que al equipo olímpico le van a dar lo que sobra. Así nomás es. Que suena fuerte, es la realidad. ¿O en qué miento? No, lo ideal sería que, por ejemplo, te digo, que Alex Arce o que Zorrito Vareiro puedan conseguir permiso para la Copa América para los Juegos Olímpicos. No hay equipo que le dé 2 meses. Sería, ¿por qué no, Julián? Bueno, lo de Argentina sí. Y no sé. Consiguen, todo depende. Entonces. Por ahí te dice, Liga de Quito le dice, mira, ¿sabes qué? A mí me interesa porque yo lo compré barato y lo puedo vender caro. Que vaya a la Copa América y que después cruce el charco y vaya a París, me hace una buena campaña y ojalá, es el ideal. El pensamiento buenísimo, como el caso que dijeron de Enzo, que él dijo que su club ya lo tiene, que se prepare para la Olimpiada. Digo, pues parate, mentalizate para la Olimpiada. Claro, ese pensamiento puede tener la Liga. La Liga de Quito. Hay que ver también, porque creo que la Liga está en zona de playoff. No sé si tenemos, por favor, otra vez para hablar simplemente con la información correcta.
porque estos playoffs quedan directamente ligados con la fecha del inicio de la Olimpiadas. Y bueno, Entonces, pues, pero ahí el se tema- puede dar lo que dije Gotita. No, me interesa. Ahí el yo lo tema puedo- Arce, no, pero Es su goleador. no, difícil. Bueno, pausa, ya venimos. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Mareté, lo mejor en torres. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Tres Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Animate a sentir la furia de León y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. Se acerca el tan esperado finde y qué mejor que celebrar con los compañeros, los amigos y la familia con un rico choripán, pero con ese sabor único que estás buscando. ¿Sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Ahora que probaste, ¿te gustó? Y no puede faltar en la juntada para descubrir una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? Tupiru Villa, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Call Center 021-569-9000. Tupiru Villa. El moho no le deja en paz a tus paredes de ladrillo. Utiliza Patinal D, la silicona impermeable para cerámicos, y protege tu fachada. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repará, sellá y protege tu casa con Zika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Zika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. En la República de Luque está Comercial Virgen del Rosario. Precios para mayoristas y minoristas que premia a mamá y a papá por su día. A mamá le equipamos su cocina, a papá su quincho. Y eso no es todo. También sorteamos 20 vales de compras de 1 millón de guaraníes. Por cada compra 30.000 guaraníes que realices, generas cupones electrónicos. Sorteamos el próximo 30 de junio. Comercial Virgen del Rosario te espera en Luque, sobre Javier Bogarín Bertoni, 14 de mayo. Sucursal 1, Cañada San Rafael, camino a Capiatá. Seguinos en las redes y conocer más @Comercial Virgen del Rosario. Seguridad, comodidad y placer al viajar. Solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes. Cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL. La magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma. Para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero. Y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Hierro Par, de los cimientos al techo. Hierro Par, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casa Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. Muy bien, estamos de vuelta analizando el tema de arqueros. Yo creo que los arqueros, van a ser Coronel, Gatito Fernández y Alfredo Aguilar. Eso es lo que yo creo en la selección. Del plano local, de Cerro, ¿quién puede ser convocado? Pregunto. Sí. Como ahora se amplió a 26, ¿no puede llevar 4 arqueros? ¿Para qué? ¿Cuál sería la razón? ¿Para qué sería 4 arqueros? No sé, digo, un plantel de primera suele tener 4 arqueros. Yo llevaría más jugadores de campo que arqueros. Yo me preguntaba a mí, yo también. Bueno, O preguntarlo más, ¿verdad? Pues, de Cerro, ¿quién podría ser convocado? Del plano local estamos hablando. Por eso, Cerro, ¿quién podría convocarlo? Piri Damota. Tano. El único es Piri Damota hoy. Benicio. Potable, sí. Estoy de acuerdo, coincido plenamente. Piri de Mota. ¿Y otro jugador? Arzamendia. No. Arzamendia, al lateral izquierdo. Arzamendia ha bajado. ¿Pero lo va a llevar? Y eso es lo que dijimos acá en la mesa. Y le daban partido, y le daban. Y acá la respuesta era, y no tiene otro, ¿y qué va a hacer? Cuando estuvo fresco, volaba. Pero no, después ya le costó pero mucho. no, hay que reconocer una seguido. cosa. Con Arzamendia no tuvieron piedad por el pecado de ser el mejor, dijiste vos. Incluso Y le daban en un momento partido. dado, claro, que el propio Jan Fernández, dijiste. Sí, y él fue la verdad. En su mejor momento. Claro ¿verdad? que sí, por eso Pero que dice ¿qué él pasa? que le No tuvieron exigieron piedad a de los él, no suyos. le dejaron descansar, hermano. Bueno. ¿Y de Olimpia? No. Y hay que escarbar un poco. Olimpia. No hay ahora. Olvera uruguayo. No hay ahora. No tiene. Su Tano. mejor figura Para mí no, es Tano. paraguayo. No hay. No hay.
Derli con lo que sería potable, ¿verdad? Pero Derli está un 60% Jotita. de su posibilidad. Olveira, uruguayo. Zavala, argentino. Es la primera vez que Olimpia no va a tener un solo jugador en la selección paraguaya para la Copa América. A no ser que haya una sorpresa. Solamente una sorpresa le puede salvar a Olimpia. Hoy no hay para mí un solo jugador, uno, en la selección absoluta que pueda estar de... El único, así que yo ya lo dije y que pues, por ahí es Juan Espínola. Sí, Juan Espínola. Que no está jugando. Después... No, pero Juan Olveira Espínola, es uruguayo. Juan Espínola es un jugador, yo pienso así de Juan, de Beto, es un jugador de selección, un jugador convocable, pero por su presente, no. A eso voy. Por eso dije ninguno. Para Olveira no. Pero si vamos a hablar de sorpresas en Olimpia, posiblemente convocable, y el único es Juan. El único. Bueno, está con nosotros Gustavito. ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Cómo estás, Luis Enrique? El saludo cordial a toda la audiencia de la 780 Radio 1 de marzo. ¿Vos tenés algún jugador de tu plantel? Y el único es Juan Olveira. Juan Olveira, está correcto. Una mezcla. Le lleva a los dos ahí, le lleva a los dos. Juan Espínola. Juan Espínola. Marco Banzini, bienvenido a Deporte Total Televisión y Radio. Luis Enrique le saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Luis Enrique. ¿Todo bien? Un gusto estar hablando con ustedes. Bueno, está ¿por dónde? ¿Por Brasil está ahora, Marco? Hola. Marco, ¿estás ahí? A ver si podemos recuperar la comunicación. Marco Banzini es representante de futbolista, tiene varios jugadores de Olimpia. Parsahud es uno de ellos. Parsahud, Marco Gómez y también otro jugador que pertenece a Olimpia, es Alan Will. Alan Will es de Olimpia. Es de Olimpia. De los que son habituales, de los que suelen estar dentro del mundo. Alan Will hoy en el Celaya de México, que está teniendo, o sea, que tuvo varios minutos. Y los dos que están en vidriera. Estamos hablando de Marcos Gómez y Parsahud. Marco, ¿estás ahí? Sí, ahora lo escucho, bárbaro. Perfecto. ¿Estás por Brasil, Marco? Sí, ahora estoy por Brasil, por 10 días más estoy por acá trabajando con los clubes y tengo algunas reuniones pactadas. Bueno, ya está moviéndose el mercado de pases. Marcos Gómez, es tu representado. ¿Qué expectativa hay? ¿Hay una oferta concreta? ¿Hay un interés de un equipo chileno, Marco? Sí, ahora como vos bien decís, se empieza a mover el mercado, bueno, los clubes empiezan a buscar los jugadores para tratar de ficharlos. Y bueno, Marcos Gómez, estamos trabajando con él. Hay algunos interesados, bueno, obviamente en Chile hay 2 equipos que me están preguntando por él y están queriendo avanzar. Un equipo en Brasil también, así que el mercado para Marcos Gómez en este periodo va a ser importante, va a ser movido para él. Bueno, es un jugador que tiene unas condiciones muy buenas, tiene un perfil muy bueno y creo que está en un momento justo como para poder dar el salto y poder salir del Paraguay. O sea que no sería sorpresa que en este mes de pausa de Copa América se pudiera dar un movimiento y que Marcos termine dejándolo limpia. Sí, es muy probable porque, bueno, como te digo, es un jugador que nosotros estamos trabajando muy fuerte para tratar de lograr una transferencia, algo que sea bueno para Olimpia también, que el club necesita, y bueno, y para Marcos, obviamente, ¿no? Para el futuro de él, profesional. Y como te digo, hay muchos equipos que me están preguntando, que quieren reunirse conmigo para ver la situación y ver si se puede armar la transferencia. Marco, nosotros tuvimos contacto con nuestro colega también, periodista de Chile, y nos decía que ahí dan casi como un hecho que la Universidad Católica lleva al jugador de Olimpia y de la selección Marcos Gómez. Sí, a ver, está el interés, pero no hemos avanzado. Ya te digo, como aparte de lo que puede ser el mercado chileno, nosotros estamos buscando también alguna otra posibilidad en Europa, mismo, bueno, aquí en Brasil que hay un club que está interesado, y vamos a evaluar, tratar de buscar lo mejor, como te digo, para el club, no cerrarnos a una sola posibilidad, lo mejor para Olimpia y lo mejor para el jugador, ¿no? Exacto. Parsahud, ¿hay algo sobre él también? ¿Es tu representado igualmente?
Sí, nosotros representamos a Kevin Parzajuk también, y bueno, es un jugador que bueno, por la posición de juega, por toda la parte física, es un jugador que es muy apetecible para muchos equipos. Generalmente buscan un número 9. Hemos tenido 3 ofertas por él y lamentablemente no hemos llegado a un número que Olimpia le cuadre. Y bueno, seguimos trabajando a ver si podemos conseguir o subir un poco las ofertas, los números que lleguen para poder lograr la transferencia. Recién me decía, cuando yo te planteaba lo de Marcos Gómez para Chile, para el mercado chileno de Brasil, que evidentemente tendría que ser un mercado más importante, y ni qué decir Europa. Pero ¿cómo está hoy el mercado chileno financieramente hablando? No, el mercado chileno es un mercado fuerte. Nosotros tenemos muchos jugadores ahí, incluso representamos entrenadores y a nivel económico es fuerte. Creo que sería un buen paso para Marcos, pero yo no estoy descartando otras posibilidades, ¿no? de mercados un poco más fuertes también, ¿no? Así que no nos vamos a apurar a tomar una resolución con el tema de Marcos, porque el mercado recién está empezando y tenemos 2 meses más por delante como para evaluar y para poner todo arriba de la mesa y elegir la mejor opción. ¿Qué reporte tiene? ¿Cómo le está yendo a Alan Will, también su representado en el Celaya de México? Bueno, Alan está muy bien. Ahora ya viaja para hacer la pretemporada la próxima semana. Fue una buena experiencia para él, la primera salida al fútbol mexicano. El primer mes estuvo ahí un temita de adaptación, que es normal, pero después que se puso bien físicamente y se adaptó a lo que era vivir en México y a un fútbol mucho más rápido, ya empezó a andar muy bien y tenemos mucha confianza en que estos 6 meses pueda explotar, pueda hacer goles y bueno, y se pueda lograr el pase, ¿no? Porque hay una opción de compra que es a favor de Celaya que la puede ejecutar en diciembre. Exacto. ¿Hay una cotización por Marcos o es lo que ofrezcan los clubes? No, hay una cotización, sí, obviamente. Nosotros estamos en contacto permanente con Olimpia, con el club, porque estamos de la mano de ellos. Estamos trabajando juntos al jugador y pusimos algunos números base como para salir a trabajar el jugador al mercado, ¿no? ¿Y cuál es la base del mercado para Marcos? En términos de números, sí. Y tiene que ser una operación cerca de los $2 millones de dólares. Marco. Cerca de los $2 millones. Marco, que sea con éxito, que se pueda dar en la salida de jugadores paraguayos, que eso es muy importante. Sí, estamos trabajando para eso, para intentar lograr transferencia de los jugadores paraguayos y bueno, esperemos que así sea porque las condiciones las tienen y bueno, hay que trabajar para lograrlo. Gracias. Marco Banzini, representante de futbolista, representante de Marco Gómez. Cerca de los $2 millones es la cotización del volante de Olimpia en este momento, la cotización base, seguramente. O tal vez un poquito menos si va a ir a Chile, un poquito por allí si va a ir a Brasil y un poquito más si va a ir a Europa. Pero ya está. El interés de Marcos en Chile es real. Eso es categóricamente. Ahí puede ir jugando con el porcentaje también de la ficha. Bueno, quédate ahí, Gustavito, que vamos a seguir hablando de la selección, que también vas a estar presente mañana, y algo más de Olimpia, que pidió permiso para utilizar un predio. Está concretado. ¿Está concretado? Está concretado. Por 20 años. Adelanto. Olimpia va a utilizar el predio de Fixa. 20 años. 20 años. Es un convenio, me atrevería a decir, hasta histórico. ¿Dónde queda el predio? Avenida Sacramento, muy cerca del Instituto de Previsión Social. No recuerdo la otra calle, pero está sobre la Avenida Sacramento, muy cerca del Club Olimpia. ¿Qué va a hacer ahí Olimpia? Y va a ser prácticamente su segunda sede social. Va a tener 2 canchas de básquetbol, 2 canchas de fútbol, gimnasios, cancha de pádel. Va a ser un complejo social para actividades como el handball, fútbol suizo, entre otras actividades. Mira vos. Pausa, ya venimos, vamos a ampliar el tema de Olimpia.
En Aseguradora Taller sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Taller puede acompañarte. Ingresa a www.taller.com.py o llama al 021-689-1000. Aseguradora Taller, viví seguro, viví mejor. Los mejores precios en combustible te lo da Copetrol. Llena tu tanque de calidad al mejor precio. Carga Supra aditivada a 6.640. Diesel Go aditivado 7.740. Maximiza el rendimiento de tu motor cargando la calidad que ya conoces. Llena tu tanque en la Copetrol más cercana. Consulta las estaciones adheridas en las redes de Copetrol. Copetrol, vamos. En Atlántica de Inmuebles cuidamos cada detalle para ofrecerte las mejores condiciones de infraestructura y calidad de vida, asegurando la valorización de su inversión. Inició la preventa de proyecto Ciudad Aeropuerto en Encarnación, a minutos de las principales playas, hoteles, parque acuático y centros comerciales. Terrenos a partir de 430.000 guaraníes, sin reajuste y a 130 cuotas. Para mayor información contacta al 0982-647-442 o visita la página web www.atlantica.com.py y en las redes sociales como @atlanticasapy. Atlántica de Inmuebles, inversión en calidad. Bardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Bardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Bardolino hamburguesas artesanales. Seguinos en @BardolinoPY. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con Comes y Par cumplís tus metas. Volvió la promo más esperada de Comes y Par. Crédito ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo. Cuotas de 88.000 guaraníes por millón y otros beneficios exclusivos. Para más información contacta con la cooperativa al WhatsApp 021-248-8000. Comes y Par, tu mejor opción. Bueno, son las 13:06. Nos están viendo y escuchando, dicen que en el IPS. ¿Tenemos audiencia ahí también? ¿Hay pantalla? Sí. Agrego el dato y le saludamos porque en el laboratorio de Ingavi, en la sala de espera se coloca el... Se ve deporte. El monitor está en Mega. ¿Funciona? Bueno, funciona. Doctor José González, ¿cómo le va? Luis Enrique le recibo. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis Enrique, Benicio, Jotita, Aitano. Un placer saludarlo. Mucho gusto y a la orden. Igualmente. Un saludo a la audiencia. Sí, estamos en radio y televisión. Me están llamando a un programa deportivo y no por temas jurídicos. Está que gusto así, ¿verdad? Sí, es un famoso y todo. Olimpia cierra un histórico acuerdo en beneficio de sus socios. Hay una alianza estratégica con FIPSA. Sí, en realidad es con la asociación, no, yo soy director jurídico de IPS. Esto es con la asociación, pero sí es un acuerdo, yo creo, importante, porque anteriormente FIPSA arrendaba por 6 millones mensual, hoy de 6 millones se pasó a 17 millones más otra vez. El Club Olimpia va a absorber el salario de 8 funcionarios, más otra vez una inversión significativa que va a ser dentro del predio, que va a quedar para la asociación. Esa mejora, eso no le va a privar al funcionario asociado a usufructuar el predio. Claro, aclaramos. Me gustaría aclarar esto que también FIPSA tenía una cláusula de que podría rescindir unilateralmente el contrato de arrendamiento que tenía con el club anterior, como así también con un colegio. Sí, porque Cerro había tirado un comunicado con respecto a este tema, ¿verdad, doctor? Tengo entendido que sí. Ahora,
Yo quiero aclarar un detalle acá que es muy importante. Estamos hablando con un miembro de la comisión directiva, ¿verdad? También del Olimpia, en ese rol, ¿verdad? El nieto del gran capitán Aurelio González. Sí, por eso, no me dejaste terminar. Ese apellido y ese abuelo que vos tenés, no sé cómo... Si yo no sé cómo describir, ustedes con el orgullo y la pasión, estamos hablando del verdadero, el gran capitán. No solamente el gran capitán y centro delantero que tuvo Olimpia, sino técnico de la selección mundialista de Paraguay en su primera participación. O sea, la historia tan rica del fútbol paraguayo o del Olimpia te tiene a vos ahí con tu abuelo en tu ADN. Chaco también renunció a una transferencia multimillonaria por defender la patria también. A la pucha, eso no sabía, José. Sí, no, eso justamente él siempre nos contaba que él prefería servir a la patria antes que ir a ganar una suma importante de dinero. Yo tuve el placer y el honor de conocer a tu abuelo, de pasarle la mano, de compartir con tu abuelo. Era yo muy chico, ¿verdad? Pero era toda una... sí sabía toda la historia, los recortes de diario, un montón de cosas y caramba, llegué a sentir cuando él todavía entrenaba, cuando él todavía dirigía al gran Aurelio González. Bueno, José, te voy a meter en la parte sensible y vamos a quebrarnos todo porque realmente hay un gran respeto a la historia grande que ha dado al club más glorioso de este país, el gran capitán, tu abuelo Aurelio González. Bueno, entonces, esto ya está en marcha y Olimpia, ¿a partir de cuánto usufruta este predio? Tengo entendido que ya están ellos instalados en el predio. Eso ya... en realidad yo no tengo nada que ver ahí, ese es con la asociación, el trato que hizo el club. Entiendo. Hola. Sí, te escuchamos, doctor, te escuchamos. No, ese es con Gustavo Paredes, el presidente de la asociación. En realidad la comisión directiva de la asociación es la que rescindió el contrato con Cerro y firmó el acuerdo con Olimpia. Ah, eso es para aclarar, vale esa aclaración entonces. Sí, porque se especulaba mucho. Lo que pasa es que el Consejo de Administración en el año 75 le transfiere la propiedad y le vende por una suma simbólica de 10.000 guaraníes a la asociación. Ese predio nosotros no estamos, IPS no está arrendando esa propiedad, es la asociación la que tiene la explotación y el usufructo de esa propiedad. Entiendo. Simplemente, doctor, le saluda a Gustavito Bailán, simplemente para aclarar esa situación, porque mucha gente especuló, dijo que estaba metido también usted como intermediario, negociando ahí en ese aspecto, simplemente por eso también, para aclarar esta situación, es totalmente independiente, usted es miembro suplente de la Comisión Directiva Olimpia, simplemente por eso nada más, doctor, también la llamada. Pero las condiciones sí son notorias y hay de estar pagando 6 millones, de estar cobrando, hoy se cobra 17, más otra vez absorbe el salario de 8 funcionarios y otra vez se va a hacer una inversión de más de 3.000 millones de guaraníes que va a quedar para beneficio de los funcionarios asociados. Exactamente, por eso el beneficio, y estamos hablando de un periodo de 20 años, doctor. Sí, así mismo. Bueno, doctor, gracias por el tiempo. Un abrazo y caramba, digo, el nieto del gran capitán. Se fue el doctor José González, que es director ejecutivo de IPS, pero se aclara que esta es con la asociación. Con la asociación, por eso, es el predio de la Asociación de Funcionarios de IPS. Exactamente, es la asociación del que hace. Acá me pasaron específicamente 8 canchas destinadas para la práctica de básquetbol, fútbol y handball. 2 canchas de fútbol de campo, senderos para footing, no sé si se dice de esa manera, gimnasio totalmente equipados, vestuarios, enfermería, consultorio de nutrición, psicología y fisioterapia. También canchas de pádel, agregada en estas últimas horas Olimpia, en la inversión que va a estar realizando. Olimpia ya está trabajando en este lugar, en el momento que se está haciendo las obras en Paraguno, que continúan con los trabajos, ya Olimpia va a ir mudando lentamente sus actividades a nivel social a este predio, reitero, que está ubicado sobre la avenida Sacramento, muy cerca del Instituto de Previsión Social. Perfecto, pausa y ya retornamos. Cuando el dolor nos queda como secuela de aquello que picó o impide disfrutar nuestro día a día, uno deja de hacer lo que a uno le gusta o movernos como nos gusta. Para eso llegó CBD Forte Lasca, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidio de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. Aplica la crema CBD Forte Lasca por 20 segundos en la zona afectada, 3 a 4 veces al día y sentir rápido alivio. CBD Forte Lasca, un rápido alivio.
precio. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. ¿En tu casa también llueve más adentro que afuera? Utiliza Impacril, la membrana líquida 100% impermeable, y olvídate de las goteras. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizar, reparar, sellar y proteger tu casa con Sika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Sika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Ex Ruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Llega el momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo. Dermagloss te ofrece una familia de productos adaptados a cada gusto y necesidad. Cremas, emulsiones y spray. Factores de protección para bebés, niños y adultos. Y los productos post-solares, sea cual sea tu elección. Dermagloss tiene una línea completa con varias opciones. Elegí el que más se adecua a tus necesidades y protege tu piel para que siempre se vea linda y sana. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. Muy bien, estamos de vuelta, son las 13:14. Cerro venía pagando, me dicen a mí, unos 6 millones mensuales, 6 millones de guaraníes mensuales por el predio. Y que le habían avisado ya Cerro con 30 días de anticipación y que hoy en día Olimpia abonará 17 millones de guaraníes mensuales más las obras que van a realizar ahí, que estaban mencionando. Y el salario de 8 funcionarios que son del local. Y más el salario de 8 funcionarios. El salario de los 8 funcionarios. Simplemente para completar la información. Cortito, algo de fútbol de Olimpia. Fútbol Olimpia que está preparando Martín Palermo. Yo particularmente creo que va a tener cambios. Todavía no ha parado ni un equipo Olimpia que va a estar viajando mañana luego del almuerzo. Hoy esta tarde va a estar definiendo el equipo. Puede estar ya la presencia de Facundo Zavala como lateral por la zona izquierda. Podría retornar Federico Capazo, Manuel Capazo, mejor dicho, en la saga central, y de esta manera Gastón Olveira en el arco, Olmedo, Capazo, Salcedo y Zavala en el medio sector. Redes, me queda esa pequeña duda, ¿quién será el acompañante de Alex Franco? Ahí está la posibilidad nuevamente que sea Matías Vera, aunque Matías Vera ya con el cupo de extranjeros va a tener alguna dificultad. Por ahí Ramón Martínez ya está trabajando de buena manera, o Marcos Gómez en ese medio sector, y Alan Cano, que se perfila nuevamente para hacer el sub-20. Arriba, el caso de Lucas Prato y Derlis González. Ese podría ser el equipo que arranque el día sábado en Pedro Juan Caballero. Perfecto, Gustavo. ¿Algo más? Nada más. Reiterar el movimiento que está teniendo Olimpia ya en las actividades, muchas consultas con respecto a los jugadores, pero recién una vez finalizado el campeonato yo creo que Olimpia estaría ya cerrando todas sus actividades. Olimpia una vez finalizado el campeonato Apertura, las 2 semanas de vacaciones y luego ya iniciar con todo esta pretemporada y los partidos también que se vienen por Copa Paraguay que ya se están acercando rápidamente. Bueno, de la selección mañana, ¿a qué hora la conferencia de prensa y dónde? Así como están las cosas, va a ser al mediodía, se va a estar realizando en la sede de la Asociación Paraguaya de Fútbol con algunas dudas. En las dudas que estaban ustedes mencionando en el arco. Yo creo que la puja en este momento, hay una lista amplia, pero se va cerrando y va definiendo. ¿Es Juan Espínola o Gatito Fernández en el arco? Porque lo de Coronel y Aguilar están plenamente confirmados, entonces está esa puja. ¿Cuál es? ¿Gatito o Juan Espínola? Mira, qué buen detalle. No. Juan Espínola es considerado, por más que no haya tenido muchos minutos, es arquero bien considerado, es uno de los arqueros que ha trabajado últimamente, por más que incluso que no haya jugado, Juan fue convocado. Es cierto. Por eso no lo descarto que esté dentro de esa lista. Qué bien para Juan, que le va a levantar anímicamente si se da también. Y dentro de esa lista amplia, yo sé que a algunos no le va a gustar, está Alan Benítez como lateral derecho. No hay laterales. Y ese es el tema. Yo sé que a algunos no le va a gustar en esa lista amplia. Estaba Alan Benítez. ¿Lista amplia cuánto hablamos? ¿De 26? Y no, más. Cerca de 35 40 jugadores. Y puede estar en esa lista, puede a que vaya, es otra cosa. Por eso. Yo no sé si por lo que ocurrió ayer, si por ahí estaba todavía para hacer la lista de... Darle un visto bueno. La lista final. Creo que retrocedió un poco con lo de ayer. Bastante. Se pudo, dado el caso. Luego casi los centrales están casi lo mismo de siempre. Por ahí en ese costado izquierdo, lo de Arzamendi, a mí me dicen que Arzamendi está dentro de la lista.
está dentro de la lista de convocados. Y el retorno de Blas Riveros como lateral por la zona izquierda. En una lista grande sí puede estar, pero la última vez ya fue convocado Aguilar y no Juan Espínola. Por eso. En la última ocasión sí fue Alfredo Aguilar, pero fueron dos porteros nada más. Ah, dos porteros nada más. Dos porteros nada más. Ah, bueno, puede darse esa posibilidad. Aguilar siempre fue arquero de Mesita de Luz de Garnero. Sí. Cuando fue a Libertad lo quiso llevar como sea. Pero hoy está en un gran nivel. Alfredo Aguilar está retomando ese nivel que logró tener cuando estaba en Guaraní, cuando estaba en Olimpia. Si bien el equipo no le acompaña, ha tenido tapadas importantes en Copa Sudamericana, dentro del campeonato también la misma circunstancia, está dentro de la mesita de luz. Y en zona ofensiva, lo del goleador. Gabriel Ábalos, Ángel Romero está para la lista, de los que habitualmente no suele estar. Ángel Romero va a ser uno de los nuevos. El viejo nuevo. El viejo nuevo, porque es uno de los goleadores históricos también de la selección. Y todas estamos hablando de Alex Arce. Sí, tiene que estar. En una lista amplia tiene que estar. Y Adam Vareiro. Son los centros delanteros que va a tener. Lo de Tony Sanabria es el veremos. ¿Qué pasa con Tony? No. Simplemente ya es cuestión de elección. No, va a estar también. Va a estar un jugador que juega en Italia, no puede estar fuera de la selección paraguaya. Por lo menos en esa lista grande va a estar seguro. Creo que en esta lista va a dar 30 jugadores. Por la situación del tema del campeonato. Y luego se va a hacer la reducción y va a pasar a 26 ya en ese último. ¿Y esa lista final cuándo será? ¿Después del amistoso? Y después del amistoso. Y bueno. Después de Lima. Sí. Mañana, entonces, al mediodía, Daniel Garnero estará dando esa lista completa. La lista completa. Ya hay que enviar la lista. Los de afuera y los de acá. Y ya completa. Quedará supeditado cuando se integran los componentes que están jugando en el plano local. Lo de Libertad sabemos. Está el lateral izquierdo. Espinosa. Ernesto Caballero. Campuzano no. Campuzano no está. O sea, no me pasaron por lo menos ese dato. Va a necesitar 3 laterales izquierdos en esta convocatoria, porque ni Espinosa ni Arzamendia podrán ir a Perú. No, Campuzano tuvo su limpieza de menisco. Sí, por eso. Él está descartado. Igual yo creo que habrán hablado con él y tipo, él habrá consultado seguramente, profe, ¿tengo chance de ir o no tengo chance de ir? Porque de acuerdo a eso veo si me hago la limpieza. Le habrán dicho, mira, por ahora no estaba en la lista, y decidió hacer la intervención. Iván Ramírez. 3 de Libertad. Iván Ramírez, Espinosa y Ernesto Caballero. Perfecto. ¿Algo más? Lo de Cerro ya lo que mencionaron. Ya eso sería el plano local. Y por ahí me dijeron uno de Guaraní, pero no estoy encontrando uno que tenga el rendimiento de Guaraní. Alcaraz el único, pero no creo que lo lleven. Alcaraz, el que es de Libertad. Que está jugando en Guaraní. Que estaba siendo observado. Yo Alcaraz lo llevo a París. Yo no sé, lo que pasa es que ahora la lista se está dividiendo toda la lista. Se está manejando, se está haciendo trabajo. Prioridad a la selección absoluta de la Copa América, pero dentro de eso tratar de darle una mano al plantel del Bambino Jarazaguer. Ahí el que está mirando para arriba a ver qué cae es Jarazaguer. Ahora, a pronto de eso, Messi va también por Argentina a los Juegos Olímpicos. Va Messi, Otamendi y va Julián Álvarez. Preocupación por Diego Gómez. Y lastimosamente. Así como están las cosas, Diego Gómez no está para llegar a la Copa América, y eso va a ser, y lo va a trasladar a jugar la Olimpiada. Y él está en edad para la Olimpiada. No, él no ocupa plaza. No va a ocupar plaza. Pero de hecho, era el capitán. Claro, pero era un tema. Si iba a la Copa América, quedaba fuera de las Olimpiadas. Bueno. Pero no hasta el momento me mencionaban que Diego Gómez no está trabajando todavía de manera normal. Y no hay que apresurarlo tampoco. Gracias, Gustavo. Estamos atentos a cualquier información que vaya surgiendo en las próximas horas. 13:23, Robert. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono. Por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de Aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López, esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. ¿Querés estudiar en una universidad de clase mundial y obtener
por certificados de universidades de Estados Unidos. Estudia en el Instituto Desarrollo. Tenemos licenciaturas en Economía, Gestión de Negocios y Desarrollo Sostenible. Para más información, seguí nuestras redes sociales, @Instituto Desarrollo PY, o escribinos al WhatsApp 0992-258-389. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping de la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjeta de créditos Cabal y Panal, acumular puntos, cupones, además de realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app. ¿Todavía no la tenés? Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @Hierromap. 40 años forjando éxitos. Llega el fútbol, llega la copa y el próximo gol se hace con Blascor. Si sos cliente Blascor, tenés tu ferretería o pinturería, te damos un 10% de descuento. Pintando tu local 100% y únicamente con Blascor. Consulta bases y condiciones con tu vendedor para agendar tu pintata. Blascor, los colores de tu vida. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Entrena tu 0 kilómetro con Comecipar. Si sos socio de Comecipar, podés acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetro con tasa de interés del 8,9%, sin recargos en gastos administrativos y seguro de vida, exento de IVA y con retorno en excedentes. Conoce más sobre esta promoción. Contacta al WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de entretenimientos de Paraguay. En Pinedo Shopping, juegos, torneos o mesas digitales exclusivas, amplia variedad gastronómica y shows en vivo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. En JC Comercial tenés todo para el hogar, juguetería, electrodomésticos, todo para la mascota de la casa y muchos artículos de gimnasio. Teniendo Tazucas y Anadías, búscanos en @JC Comercial PY. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushube Quitadol. Tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushube Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Muy bien, estamos de vuelta. Hoy juega Libertad su compromiso frente a Nacional de Montevideo en su cancha Copa Libertadores de América y hoy juega Ameliano de visitante. Son los partidos para hoy. ¿Vos te vas a ver el partido de Libertad, verdad, profe? No, yo estoy acá, el primer partido. ¿El partido de Ameliano, hace vos? Ameliano. ¿El primero? Sí, señor. Bueno, con Juan José. Le auguramos una pronta recuperación a nuestro compañero Johnny. Está con problema de disfonía, está difónico. ¿Qué partido te toca? Ameliano. ¿Por qué? Está bien. Te estoy mirando y una gotita. Decina lo de tener en el corazón. No. Se mandó. ¿A qué hora tu partido, profe? A las 18. A las 18 juega Ameliano en Brasil. El equipo de Ameliano. Sí. Contra Paranaense. Contra Atlético Paranaense. ¿Y el partido de Libertad, Tano? A las 20. Ahí estaremos como siempre. Con Héctor Agüero. Con el campeón paraguayo. Partido con interés paralelo. Interés paralelo. Sí, de Olimpia. Sí. Para mí el interés ahí es que Libertad haga lo que tiene que hacer por su imagen, ganar de local y asegurarse $330,000 que mal no le viene ni al que tiene. Y como Libertad tiene, o uno entiende que tiene siempre mucho, no sé si en abundancia, pero nunca le falta,
no le va a venir mal $330.000. No. Y ganar una mejor ubicación para buscar el playoff de Sudamericana. Claro, totalmente. Para seguir subiendo en el ranking. Tenemos los convocados de Libertad para hoy. Los jugadores convocados de Libertad. Para tratar un poco de ver ahí el equipo que pondría hoy Ariel Galeano. A ver, ¿hay alguna sorpresa ahí? Nada. Están los mismos de siempre. Oscar, Tacuara, de abajo estoy comenzando. Santa Cruz, Aguilar. Alejandro Silva. Vareiro. Hay 3 reaparecidos. Marcelo Fernández. Marcelo Mirá, Fernández. vos, Marcelito Fernández. Cristian Riveros y Ale Silva. Bueno, mirá vos. Lo de Marcelito Fernández es muy importante, ¿eh? Muy buen jugador. Importante para Libertad y yo pienso en que él vaya tomando fútbol. La selección paraguaya. Sí, estamos en las puertas ya prácticamente de los Juegos Olímpicos de París. Bueno, vamos a ver aquí. Después están todos los mismos de siempre. Yaqué también está convocado. Sí. Yaqué prácticamente no jugó, ¿verdad? Muy poco. Muy poco. Muy poco. Tan bajo está. Bueno, a las 20 juega Libertad hoy. Juega el Guma frente a Nacional de Montevideo. Y a las 18 el partido de Ameliano ante Atlético Paranaense. Usted lo va a disfrutar con el equipo de Deporte Total por la 780 AM. ¿Qué tal, pendejo? ¿Cómo te va, Matías? Fuerza Nambibulín. ¿Qué tal, Luis Enrique Cotita, profesor Benicio Tano? Momento de que el profe pueda arreglar lo que, hizo. Sí, claro, no, pido la palabra porque hay un descontento en la mesa y yo no quiero ir a mi casa, retornar a mi casa con la conciencia intranquila de que hay un descontento en la mesa. No. ¿Qué es lo que hiciste? Es irreparable el daño que hiciste, profe. ¿Qué es lo que hiciste? No. Irreparable el daño que hiciste. ¿Qué hizo? No, me refiero... Imagínense ustedes que ya festejamos la clasificación de Ameliano y después el titular al día siguiente dice: primera victoria de Danubio en Brasil. Dice, primera victoria de Danubio en su historia en Brasil. Y eso le liquidó a Ameliano. Algo que no teníamos en los planes. Todavía no, tiene que jugar hoy. Y le liquidó a Ameliano. No, pero no es el hoy tema. Ameliano puede empatar y clasificar igual. Pero no ese es el tema mío. Como puede empatar y eliminarse. Y todo puede suceder. Hay variables, ¿verdad? Para sintetizar nomás, pero no es el tema. El tema a mí lo que yo tengo un tintineo ahí en la conciencia es que hay un descontento en la mesa porque voy a hacer el partido Ameliano. No sé si me explico, Luis Enrique. ¿Verdad? Entonces, es bueno que lo aclare. Si no le gusta, se puede cambiar con el Tano, hacer el partido de Libertad, porque si a él no le gusta, pues hay que... Por cábala el profe no puede ser. Pero el presidente quiere que vos seas el que comente. Ay, bueno, pero a Cotita no le gusta, pues. No, pero vas a comentar. Ya estás designado. Bueno, ¿qué dice la gente? ¿Qué dicen los oyentes después de la dolorosa eliminación de Copa Libertadores de Cerro? 0986-780-780, escuchamos. Hostias, Manolito, le has dicho adiós a la Copa Libertadores. Muertos. No, otro audio. Buenas tardes, los amigos de la mesa. ¿Qué jugador loco que tiene Cerro será? Jan. Oye, Juan Alabar, a festejar y a penal. ¿Qué jugador más loco? Arquero más loco. Churín, o Poña Churín. No, es clase A. Oye, para ahí, Fero, tipo, oye, para ahí. A ver, Arzamendia. Nindo de Shaibe. Tipo, jugador. A la Benítez, jugador, está ahí. Loco, andan de cuidan de equipo. Bueno, acá hay un detalle, ¿no? Empatando asegura playoff Ameliano. Asegura. Empatando asegura playoff. Y la última convocatoria que tuvo los jugadores, tuvieron en la selección de aquel partido que no jugaron, fueron 3 arqueros, para informar bien correctamente. Coronel titular, hoy indiscutido de la selección paraguaya, Gatito Fernández y Alfredo Aguilar. Esa vez que viajaron hasta Rusia y no jugaron. Claro, empatando Ameliano va a 11 y ya es inalcanzable porque Danubio tiene 7 puntos. Bueno, seguimos. Otro audio. Buenas tardes, muchachos. ¿Qué tal? Según tengo entendido, es 3 puntos por pasar de fase. O sea que tiene que pasar octavos para sumar 3 puntos. Si no, va a sumar 9 puntos vamos que gana los 2 partidos, más por pasar son 9 puntos. Y creo que no es así. Creo que es solamente 3 puntos por pasar de fase.
¿De qué estamos hablando? De la tabla del mundial nacional. Y sí, ya se le sumó la otra. Ya clasificó octavo. ¿Está clasificado? Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Ustedes no pueden ver otro cronista que pueda cubrir la selección, que sea Dani o alguien? Porque Gustavito no quita su camiseta de Olimpia cuando va a dar informes de la selección con las ganas que habla respecto a los jugadores de Cerro. Es una vergüenza. José Darle muy bueno, creo que él conseguido un poco con lo de ayer, bastante, se pudo, dado el caso. Luego casi los centrales. Muy despacio. Muy despacio. Vamos a la pausa ya, volvemos. Vamos a acomodar algo, que ya venimos. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar megamillones. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinielero y en los locales de Pago Express y Aquipago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Famosa, más de 4 décadas, paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Pinturas Souvenir te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981 395588 o al Instagram @souvenir_Paraguay. Pinturas Souvenir, la mejor calidad en pinturas. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora, televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de Transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas, en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llega a tu tanque. Por eso pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel a 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Mareté, lo mejor en torres. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? 3 Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Animate a sentir la furia de León y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. Muy bien, estamos de vuelta. Hay una jugada, Jotita, Tano, Benicio. Miren, por favor, nuestro director. ¿Quién está? Fabio. Esto vino para quedarse. Esto es espectacular. Nunca falta una jugada de VAR como esta. Vean. À la barre de l'autre côté, et d'ailleurs, alors qu'on voit les supporters de l'autre côté qui donnent du temps, pénalty, mais en tout cas le dernier mot reviendra à l'arbitre. Le dernier mot reviendra à l'arbitre. On va consulter la VAR, David. Et on va laisser M. Ragmin Sanglar de consulter la VAR. S'il y a pénalty ou pas, on saura ça dans un instant. En tout cas, le ballon sur le terrain Alpha, ça joue avec Aletifak. On revient derrière. Pour être sûr de la décision, voilà. Está jugando de Bayor. Por WhatsApp le envían el video y ahí entran en el WhatsApp web y ahí revisan la jugada. Por WhatsApp. Buen sistema para el torneo. Sorteo para los torneos es alumno por el EXA. ¿Hasta dónde la fuerza del fútbol? Porque el VAR está en el fútbol profesional, ¿verdad? Y cómo entra en África, donde el fútbol es una pasión. ¿Cuántos jugadores han salido de distintos países africanos, del continente africano, ¿verdad? Para jugar en grandes selecciones, particularmente en el fútbol francés, ¿verdad? Y en inglés también llegan muchos africanos. Espectacular. Folclórico esto, ¿no? Lastimosamente no le podemos transmitir a lo que está en la radio, pero estábamos mostrando un bar casero en Togo, África. Pues con cancha de arena. Con cancha de arena. Cancha de arena. Seguimos con los audios. Presidente Zapata, es para el presidente Zapata más que nada. No necesitamos con plata para salir, lo que necesitamos son dirigentes que estén en la Conmebol, que nos den una manito de vez en cuando, como ciertos equipos siempre hacen. Eso es lo que necesitamos, presidente. Plata cualquiera tiene, poder es el tema. Buenas tardes, los señores. Buenas. Mega Deporte Total.
Curina ñemo hija, pero se crean de la hora exclusiva. Que pucha esa, hora mundi hora gente esa. O capetelles de Arzamendi y ese Alan Taroba será. Los dos laterales son muy taroba. Y oye, cuando más, por favor. Y el cambio no era Pachi, era Iturbe, otro. Un manoitea veísela. Mira la lectura de este oyente, Jotita. Tu misma lectura, nuestra lectura. El hincha común, hay gente, ¿se dan cuenta? Sí, se nota. Se equivocó el míster. Coincidimos todos, ¿verdad? Sí. Se equivocó Manolo. Diga lo que diga. Sí, se equivocó. A ver. Albert Arcíes del Mediodía. José de Encarnación le saluda. Pero ¿cómo? Pachi. ¿Cómo le cambió? Pachi. Hola, Deporte Total, 1 de marzo, a ver la nueva anduina. De Jotita. La otra vez va a ir el profe Emiliano Gatón mi venezolano. Mi venezolano es niño existía y en Bajo Sena. Se me ha ganado con Emiliano. No, le da la razón a Jotita por el temor que el profe va a estar ahí porque él... Zuliano no existe, hermano. Espalda ancha, profe. Espalda ancha. Tranquilo. ¿Otro audio? Para los torneos internacionales, el fútbol paraguayo es muy seco, muy pobre. No sirven para jugar torneos internacionales, ningún equipo de Paraguay. Espera, le quiero atender a este oyente. Señor, a usted le digo, 8 finales de Copa Libertadores de América, y solo hablo de Copa Libertadores, 8 finales juega un equipo paraguayo. Olimpia 7 y Nacional 1. No, pero te habla de la actualidad. Ah, de la actualidad. Ah, del presente. No te habla de... Ah, entonces... Retiro lo dicho y pido calma entonces. Los equipos bolivianos, por ejemplo, clasificaron a octavos. Y Bolívar salió primero. Bolívar salió primero y Estronje también clasificó. Y Estronje empieza a perder con Gremio, clasificó. Y en la Sudamericana está West Rey. Es cierto. 13:40, pausa. ¿Sabías que en Acepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y mipymes. Ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido nuestra misión. Se acerca el tan esperado finde y qué mejor que celebrar con los compañeros, los amigos y la familia con un rico choripán, pero con ese sabor único que estás buscando. ¿Sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Ahora que probaste, te gustó y no puede faltar en la juntada para descubrir una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? Tupiru Villa, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco, Call Center 021-569-9000. Tupiru Villa. Convocatoria abierta para concurso de cuentos breves de Comecipar. El curso es abierto a todas las personas interesadas en la escritura desde los 7 años de edad. Animate, descarga las bases y condiciones de www.comecipar.co.py y empezá a escribir. Comecipar, tu mejor opción. ¿El moho no le deja en paz a tus paredes de ladrillo? Utiliza Patinal D, la silicona impermeable para cerámicos, y protege tu fachada. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repará, sellá y protege tu casa con Sika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Sika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. En la República de Luque está Comercial Virgen del Rosario. Precios para mayoristas y minoristas que premia a mamá y a papá por su día. A mamá le equipamos su cocina, a papá su quincho. Y eso no es todo. También sorteamos 20 vales de compras de 1 millón de guaraníes. Por cada compra de 30.000 guaraníes que realices, generas cupones electrónicos. Sorteamos el próximo 30 de junio. Comercial Virgen del Rosario te espera en Luque, sobre Javier Bogarín Bertoni, 14 de mayo. Sucursal 1, Cañada San Rafael, Camino Capiatá. Seguinos en las redes y conocerlo más, @Comercial Virgen del Rosario. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Viva Créditos, descuento
pronto de cheques y créditos de consumo a sola firma para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Hierro Par, de los cimientos al techo. Hierro Par, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casi Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. Muy bien, estamos en Deporte, total son las 13:44. Me piden la música del pendejo. ¿Cuál es la música del pendejo que vos tenés, Dani? Se suspendió todo. A ver. Acá me enviaron también una promoción. Bueno, voy a pasarle al alemán. Escuchámoslo a la audiencia. Escuchamos. Buenas tardes, Deporte Total. Estoy viendo el programón de ustedes. Felicitaciones. Mi pregunta es de aquí de Encarnación. Al pendejo, ¿cómo hacer el que se le dice? ¿Nambiburri o Mandiburri? Yo escuché. Mandi. El arquero Mandibulín. Esto yo creo que fue preparado, preproducido. Paraguayo. Salió a festejar un posible penal. Hay que un ratito. Espera un ratito. ¿Qué pensaste en ese momento? ¿Nos jodió a los dos, Gotita? No, yo pensé que iba a revisar lo que reclamó Cerro en el área de... Yo también. Colo-Colo. Lo que pasa es que nosotros estábamos muy lejos de la infracción de Alan. Yo veo de que la falta es clara, pero no vi que era tan fuerte así. Yo también caí en eso. ¿Vos caíste? ¿Vos qué pensaste, Tano? Cuando vino así hizo... Así, se paró frente a nuestra cabina, hizo así. Ahí Fabio tiene el video de... No, sobre todo porque Jan cuando empieza a correr... Vos dijiste que él pateó la pelota por la mano. Mira. Jan estaba cerca de Roldán. Entonces yo dije, bueno, a lo mejor Roldán le dijo, voy a revisar la jugada allá en el otro área, algo por el estilo. Por eso Jan salió corriendo como loco. Esa repetición nunca se tuvo. Estamos hablando nunca. Cuando él se cayó en el área. Sí. Porque la otra le dan el pecho al central. Esa es muy clara. Ese le pega en el pecho a Falcón. La última. Sí, porque Manolo habló en la conferencia de una supuesta mano y que supuestamente le dijeron de que hubo mano pero que rebotó. Igual, si rebota, si una mano, si era el central le pegaba la mano, era penal. Sí. No importa que le rebotara a otro lado, porque el brazo estaba muy abierto. O sea, eso no le... Nosotros también quedamos con la segunda posición natural. Pero eso nunca se vio. Nunca se vio. Una imagen clara. No se vio. A ver, ¿qué es lo que quieren mostrar? A ver, la producción ahí. A ver, algo nuevo que se está preparando. A ver. No, Miguel, esto no, Miguel, no. No, para. Me parece que ahora no. Topolillo te digo, Ese ya pasó. Seguimos. Fuerza, muchachos. Yo la verdad estoy un poco desanimado y no tengo nada que decir. Se eliminó Cerro anoche y de gusto imbabe. Solo quería decirle esto a los retractores de Jotita, que siempre cuando llamaban y decían que sí, que el saco de tu padre te queda grande, que se cuelga del saco y que esto y que aquello. Señores, si hoy en día hicieran una encuesta de deportistas, analistas deportivas en todo el país, yo creo que el saco de Jotita le queda mucho, pero a muchos le queda grande. Al único que todavía no le calza es al profe Martínez, porque él es espalda ancha. Pepe de New York. Otro mensaje dice: Isidro Pita, ¿por qué no es convocado a la selección? Dice. Cuiabá ganó con su gol, ojo. Con su gol. Está un gran semestre de Pita, pero estamos muy cargados arriba. Coincide con el buen momento de muchos jugadores de gran nivel. Inclusive Ábalos, que justo volvió a marcar previo a lo que va a ser esta lista de convocados. Pero no es despreciable. Si estás buscando 9 para los Juegos Olímpicos, porque el juego de Pita se asocia perfectamente a lo que hace el Bambino. Puede ser un candidato. Nada despreciable. Otro audio. Que le den nomás, ¿verdad? Bueno, ese otro problema, el permiso. Buenas tardes, señores. Bueno, una manera de decir buenas tardes. El tema de Churín, Dios mío, ¿hasta cuándo? Está bien, Churín es muy querido por la hinchada de Cerro. Él también le quiere mucho a Cerro, pero con eso no se gana el partido. Si vamos a jugar con un sentimentalismo, el profe pega Torresita
Ya no era sembrado en 10. Pero Churín no puede más, ya no va más. Para el próximo semestre tiene que buscar un 9, ser urgente. Saludos. Dale. Penal para Cerro, Jotita. Solo los de Cerro van a festejar que un jugador se le va a expulsar. Hola, buenas tardes, Deporte Total. Buenas tardes en la mesa, Jotita, Luis Enrique, el profe, Tano, Batecovio. ¿Y por qué pasó del City de Barrio Obrero? Barrio sin Flavio, que era con Barrio. Su técnico no era ídolo que peamos. Y se equivocó, hermano, en su cambio, pero no. Que pucha, estos cerristas ya no tiene cura, será. Tardes para Luis Enrique Pérez, para el profesor Benicio, para Tano, para JJ y otros compañeros que están. Bueno, el comentario que puedo hacer es que Cerro Porteño, y que todo el mundo lo dice, ¿verdad? Y que observamos, fue una vergüenza. Yo no sé si los jugadores tuvieron o tienen vergüenza de cómo jugaron. Entregaron el partido, no tenían ganas de jugar, y ese Iturbe, por favor, Iturbe tenía que salir temprano. ¿Cómo el técnico no vio para sacarlo a Iturbe? Pachi, el jugador que metió el gol, que empató el partido y que estaba haciendo la jugada que Cerro necesitaba, que movía, ese lo saca y lo deja a Iturbe, que era un tronco. Una vergüenza, qué bárbaro, ¿cómo le puede jugar así al pueblo cerrista? Por favor. Un simple gol. ¿Qué le pasa a este señor? Por un simple gol se clasificó Colo-Colo. Ñam de Yara. El gol es el grito supremo del fútbol. Y aparte, con 6 puntos clasificó. Creo que la última vez tenemos que ir años atrás, ediciones anteriores de Copa Libertadores, para ver que un equipo haya clasificado con esa cantidad de puntos. Bueno, hoy está de cumpleaños una persona integrante de la poderosa media cadena de comunicación, un amigo de años, fue compañero nuestro ya en otros medios de comunicación y también aquí en esta casa, en la 780M. Así que le saludamos con un tema especial de uno de sus ídolos, aparte de Paul McCartney, John Lennon y de los Beatles, él tiene otro ídolo, que es este. Feliz cumpleaños, querido Mario Ferreiro. Cumpleaños, cumpleaños, feliz. Su ídolo del presente, Ricky Martin, aparte de los Beatles antes, ¿verdad? Así que muchas felicidades, Mario, en nombre de todos los compañeros y amigos que te quieren aquí en Deporte Total. Y traer los bocaditos porque te estaban matando esta mañana de que dicen que sos muy tacaño, tipo el profe, y no traes nada el día de tu cumpleaños. A ver. Ale, precisera, llegó al asado, Muy buenas tardes ahí la mesa. ¿Llegó al asado? ¿Llegó al asado? No, llegó al asado a Tano. A Tano te dicen comprar el asado, Tano. Perdiste, Tano. Yo no soy el lunes tenés que traer el asado. No. Y colaboramos. De ninguna manera. Perdiste. ¿Y colaboramos? No, perdí. Colabora con el chimichurri, hermano. Chimichurri. Dale. Buenas tardes, Luis y compañeros. Cerro se eliminó de la Copa Libertadores. Pasa a otra competición internacional, que es la sudamericana. Tiene posibilidad de jugar contra el Club Olimpia. Olimpia solamente participa de la Copa de Paraguay. Olimpia está fuera de toda Copa Internacional. Irónico. Dale, después. Claro. Buenas tardes, ¿qué tal, muchachos? De Radio 1 de Marzo y Deporte Total. Les saluda Sixto Maciel. Sixto Maciel. Mi apreciación sobre la actitud de este arquero brasilero es que él festejó la expulsión de su compañero de equipo. Para mí eso fue, porque el árbitro en ningún momento señaló que ha cobrado la pena máxima ni nada que ver. Entonces él lo que festejó es la expulsión de su compañero. Categórico eso es. Cada uno pues tiene derecho a opinar como quiera, seguramente, ¿verdad? Pero bueno, eso acá, es lo que pasó realmente. Acá hay las compañeras Mariana Portillo y Alaila Sanabria dicen que si hay asado y más si Tano va a pagar, queremos estar presentes.
Voy a llevar colita, cuadril y butifarra. Bueno. Y chorizo picante. No tiene octava, dice que Citano va a pagar el asado. Las chicas dicen, las compañeras. Yo creo que ganaste, Tano. Ale, precisera, yo al asado, presidente. ¿Quién echar así el asado? Gómez tiene que pagar. Gómez fue el que apostó. Pero hay muchos comensales. No, hay varios interesados. Claro. Hoy ni beso ya no es más gratis. Tano. Así mismo. Eso es cierto. Otro audio. Buenos días, muchachos. Quisiera hacerle un comentario. La jugada de este pseudo jugador de fútbol. Eso es tarjeta roja, expulsión y cadena perpetua. Este es un animal, es un asesino del fútbol. Porque el que está delante de él no es un fenómeno, pero es un ser humano. Es un ser humano. Y no puede cobrarle a su colega la inutilidad que él mismo tiene, porque es un jugador inútil, no sirve. ¿Y qué pasó, Luis Enrique? ¿Se derrumbó el templo? Por favor, no tiene mística, no tiene estirpe. No, si vamos ahí, por eso de John tenía que estar en una prisión de máxima seguridad. Audio. Luis Enrique, Tano y Benicio, señor Benicio, con mucho respeto les quiero decir, yo soy un cerrista fanático, pero hay que ser realista. Estuve escuchando nomás que Cerro va a salir campeón, pero ¿de qué le sirve? ¿De qué le sirve salir campeón, tricampeón, cuádruple campeón? ¿De qué le sirve ir a la Libertadores si no refuerza su equipo? Ahí está. Muy bien, nos estamos despidiendo. ¿Qué hora arrancamos, Gustavito, hoy con la previa? 17:50 arrancamos. Primeramente estamos con Ameliano frente a Atlético Paranaense. Va a narrar Juan José, va a comentar el profe Benicio y a segunda hora el partido Libertad Nacional. Narra Héctor Agüero y comenta el Tano Virgili. Nos reencontramos. Ya llega Mario Ferreiro, el de cumpleaños, con la bella Sole, el intelectual Juan Fariña y el galán Blas Barrios. Ya vienen en un ratito. Quédese. Esta es Radio Primero de Marzo, 780 AM, la primera con transmisión satelital del Paraguay. Estación cabecera de la mega cadena de comunicación, integrada por 96.9 FM, Mariscal Estigarribia, Chaco, 89.5 FM, Corpus, de Ciudad del Este. Famosa. Más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor. Expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y Haval, presenta Un Instante con la mejor música paraguaya. En servicios lo mejor. Expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM